La venganza de Rose. Historias reveladas, verdades que florecen. La primera sirena no estaba en la calle, estaba dentro de mi oído. A las 2:11 de la madrugada, la pantalla de mi celular se encendió sola sobre la mesa de noche. No había notificaciones, no había mensajes, solo una mancha blanca temblorosa que no debía estar ahí, como si el teléfono respirara por su cuenta. Lo cogí. El historial de llamadas me mostró algo imposible. Una llamada de emergencia a los bomberos, realizada desde mi número durante los últimos 11 minutos. Yo estaba dormida. Damián roncaba con un ritmo de olas cansadas a mi lado. Y sin embargo, en la grabación automática que el sistema deja a disposición, esa voz, mi voz, describía con calma un accidente que aún no había ocurrido. «Buenas noches», decía yo, con el tono que uso cuando sostengo algo roto. «Mi esposa, quiero decir yo, estoy en crisis. Vivo en Cerro Alegre, pasaje Miraflores 17, frente al ascensor Reina Victoria. Tememos que me lance desde el balcón. Tengo historial. No sé si llegaremos a tiempo». El corazón me dio una vuelta entera, como uno de esos ascensores que suben y bajan con un quejido de metal antiguo. Detuve la reproducción y me incorporé, intentando no hacer ruido. Sobre el colchón, el cuerpo de Damián era una montaña tibia. Su brazo derecho, pesado de gimnasio y de vinos caros, se había caído fuera de la sábana. No se movió. ¿Quién llamó? ¿Cuándo? El registro mostraba la hora. La misma que el reloj de pared, con su tic-tac infatigable que tantas veces me había acompañado cuando no podía dormir. 2:11. Como si alguien hubiese estado ensayando una historia en mi nombre. Me puse una bata y salí al pasillo. La casa crujió al reconocer mis pasos. La restauramos hace un año y aún así nunca dejó de hablar. La madera de Valparaíso tiene memoria. Eso lo aprendí de mi madre. Guarda el salitre en las vetas y las voces en las escaleras. Encendí la luz de la sala. Todo estaba en su lugar, pero había un detalle nuevo. El balcón, al que siempre le asegurábamos el pasador por la noche, estaba abierto. La cortina blanca se hinchaba con el viento del puerto como el pecho de un nadador antes de sumergirse. Me acerqué. El frío me cortó los pómulos. Abajo, el ascensor subía. Un cajón de madera iluminado por una lámpara amarilla. Adentro, un guardia bostezaba con la mano en el techo, como si sujetara el cielo para que no se cayera. La ciudad respiraba en niveles, y cada nivel era una posibilidad de caída. El mar al fondo tenía un brillo animal. Oí un clic a mis espaldas. Me giré. No era la puerta del dormitorio, era el teléfono del salón. En la pantalla, el icono de grabadora. Le di play. Si ella intenta salir al balcón, mi voz, hagan lo posible por llegar antes de las 2:20. Es cuando suele ponerse peor. ¿Suele? La palabra se me clavó en el paladar. No suele. Yo no suelo hacer nada así. No bebo, no mezclo pastillas, no me siento al borde de ningún balcón a negociar conmigo misma. Yo cocino, enseño, cuento. Hago mermelada de damascos cuando las cosas van mal. Me quedo en casa cuando la ciudad tiembla. Y sin embargo, en ese archivo, yo era una estadística. Apagué la grabación y volví sobre mis pasos. En el corredor hacia la cocina, un reflejo brillante me hizo detenerme. Una copa. No era de nuestro juego. Tenía un filo más delgado, el cristal más frío. Olía a algo floral y químico. Miré el lavaplatos, vacío. Miré el basurero, 2 servilletas dobladas con la exactitud de un camarero. Encima de la mesa, una nota con la letra cuidadosa de Damián. No te despiertes. Te amo. Mañana será un día intenso. Intenso. Es una palabra que Damián usa cuando va a anunciar algo en la Fundación Mirador. Una nueva campaña, una cena con donantes, una foto en el muelle con niños en poleras blancas. Intenso es su máscara de oxígeno, lo que se pone para que nadie vea cómo le falta el aire por otras razones. Miré la puerta del estudio, cerrada con llave. La llave, siempre en su llavero de cuero, pendía del gancho, pero no estaba. En su lugar había una copia opaca, de esas de emergencia que mandamos hacer y nunca usamos. La tomé. No entró. Damián había cambiado la cerradura sin decirme nada. Entonces sonó el timbre, suave, 3 golpes, como si la madrugada llamara para pedirme sal. Me asomé a la mirilla. Una niña con un abrigo amarillo miraba hacia arriba, los dedos entumidos sujetando un cuaderno. La reconocí. Luna, la hija de la vecina que siempre corre con su patineta en la vereda y me pide que le preste mis moldes de galletas. Abrí. «¿Qué pasa, mi amor?», susurré. «Es tarde». «Mi mamá dice que usted dejó la luz del balcón prendida», dijo, y con un gesto de muñeca me mostró el cuaderno, y que no se pare ahí. El cuaderno estaba húmedo por la neblina.
En la hoja con lápiz grafito había un dibujo. Yo en el balcón, con el cabello como una nube negra y alguien detrás, un hombre sin rostro, empujándome con 2 dedos en la espalda. ¿Quién te dibujó eso?, pregunté. Yo, no sé. Me quedé dormida y cuando desperté estaba en mi mesa. Parpadeó. Pero se parece a usted, ¿cierto? Y a su baranda. El aire me pesó en los dientes. 2:17. Miré hacia el ascensor otra vez. Volví a bajar despacio, como si quisiera darme tiempo para decidir. Desde el dormitorio llegó un cambio en la respiración de Damián. Un silencio. Cuando él deja de roncar así, se despierta para escuchar. Damián escucha como los hombres de traje escuchan las salas antes de entrar, para asegurarse de que el aplauso esté preparado. Gracias, Luna. Dile a tu mamá que ya apagué la luz. Le acaricié el antebrazo. Y que no te asomes al balcón a estas horas, ¿sí? Cerré, pasé el cerrojo y apoyé la frente en la madera. Mi propia voz me había delatado ante los bomberos. Un dibujo me había señalado el precipicio. Una copa desconocida perfumaba la cocina. Y el hombre que dormía en mi cama, mi esposo, había cambiado la cerradura de su estudio y me había dejado una llave falsa colgando como un pendiente barato. Abrí el cajón donde guardo la libreta de recetas. Debajo del separador de postres hay un compartimento que solo 2 personas conocen. Mi madre y yo. Está hecho con la base de una caja de té y pegamento escolar. Saqué de allí mi vieja grabadora periodística, un regalo de cuando creía que iba a narrar la ciudad, no a sobrevivirla, y un USB con la etiqueta Coros. Lo conecté al portátil. Dentro no había música. Había videos, secuencias cortas, mal encuadradas, tomadas desde el teléfono de alguien puesto en una taza o apoyado en una repisa. Nuestra sala, nuestro balcón, nuestro dormitorio. Yo caminando, yo riendo, yo probando salsa en una cuchara. En el reflejo de una ventana, una sombra con hombros anchos aparecía, sostenía algo como un control y desaparecía. Puse pausa. Retrocedí cuadro por cuadro. Cuando el guardia del ascensor sube desde Plaza Aníbal Pinto, la luz a veces entra y rebota en los cristales. Allí lo vi, un láser, una luz diminuta roja, apuntando a la cerradura del balcón. Ensayo. Alguien había practicado deslizar el pasador desde afuera con un hilo y un imán. Para cuando bajé la vista al teclado, mis dedos temblaban. Volví a la cocina. En la copa que no era nuestra, la marca del labio era de hombre. El color no mentía, un vieje grisáceo de hidratante barato que Damián no usa, o sí, tal vez ahora. En el borde un rastro casi invisible, polvo de algo que no era azúcar. Lo toqué, lo llevé a la lengua. Un amargor tardío como de cáscara de almendra maldita. La palabra digitalis cruzó mi cabeza como una sombra de aula de botas. Una vez hice un curso de primeros auxilios con la parroquia. El cura nos habló de plantas que curan y matan. Alma, Damián, su voz llegó desde el dormitorio, clara, sobria. Ya no roncaba. Mi nombre en su boca fue un vaso que se inclina y no cae. ¿Qué haces despierta?, preguntó, con el tono suave con el que habla a los donantes antes de pedirles que suban la contribución. Ven, está helando. Guardé la copa en el lavavajillas. Me sequé las manos en la bata. No podía dormir, respondí. Escuché el ascensor. Apareció en el corredor con el pijama de algodón que parece diseñado para ser fotografiado. Llevaba el cabello perfecto hasta cuando sale del mar. Sonrió. Nadie en la ciudad conoce esa sonrisa como yo. 2 labios que prometen techo y alivio, y una sombra que promete precio. Y yo escuché el timbre, dijo. ¿Quién era? La niña de la vecina. Vino a avisar sobre la luz del balcón. «¡Qué considerados!», dijo. Caminó hacia la sala, mirando el suelo, como los hombres que han aprendido a vigilar sus propias huellas. «No quiero que nadie se caiga en esta casa, ¿cierto?». La palabra caiga hizo eco. Caiga, como si la gravedad fuese un verbo que él pudiera conjugar. Se detuvo junto al balcón abierto, lo cerró con un gesto diestro, casi teatral. El pasador encajó con un clic satisfecho. Me miró por encima del hombro. «Mañana será un día intenso», repitió. «Debemos estar descansados». «¿Qué pasará mañana?». «Anunciaremos el programa de prevención de suicidios de la Fundación». Su sonrisa se hizo espejo. ¿No es precioso? Los periodistas aman esas cosas. Sentí como el suelo se inclinaba 1/10 de grado, imperceptible y decisivo. El puerto respiró y cada faro en los cerros pareció guiñar. Damián avanzó y me rozó la mejilla con los labios. Olía a menta y a un perfume caro que no es el suyo. Con los dedos me tomó el pulso en la muñeca. Anotó un ritmo en su cabeza. Luego, con dulzura profesional, me condujo al dormitorio. «Ven», hizo un gesto. «Te prepararé una infusión». «No tengo sed». Aún así,
Damián, dije, antes de que se alejara. ¿Cambiaste la cerradura del estudio? Se detuvo. Su espalda fue todo el mar detenido frente a los cerros. Sí, dijo. Se rompió el pestillo. Volvió la sonrisa. No quería que te lastimaras con el borde. Sus ojos se movieron entonces 1 milímetro hacia la cocina, hacia el lavavajillas que ahora contenía un secreto de cristal. Y yo supe que él sabía que yo sabía, pero que aún no. Respiré. 2:19. Si esta historia te atrapa, suscríbete para no perderte lo que viene. Necesito que estés conmigo cuando el puerto despierte. Tráeme manzanilla, dije. Y un poco de miel. Claro. Se dio la vuelta. Yo me quedé en el marco del dormitorio, contando sus pasos. En la mesa de noche, mi celular vibró una vez. Un mensaje sin nombre, solo un número. Quedan 72 horas, no te apoyes en la baranda. Y entonces, desde el pasaje, el ascensor volvió a subir con su luz amarilla. En la ventana del cajón de madera, por un segundo, vi mi propio rostro reflejado, y la sombra de un hombre detrás, extendiendo 2 dedos hacia mi espalda. Damián volvió con una bandeja como si la madrugada fuera un set, y él, el anfitrión de un programa que nadie ve pero todos comentan al día siguiente. 2 tazas finas, la miel en un pocillo con tapa, una galleta que juraría no sacó de nuestra cocina. El vapor subía limpio. No olía a manzanilla, olía a algo más, como a domingo de hotel. Con miel, dijo, para que duermas. La taza era demasiado delgada. Me mostró la miel primero, como los magos que enseñan una mano vacía para distraer la otra. Incliné la taza apenas, toqué con la lengua el borde. El amargor se demoró, pero llegó, como llega el tren a una estación donde nadie lo espera. Gracias, dije. Bebí sin beber, mojé el labio, tragué aire, hice el ruido mínimo que tranquiliza a los hombres que necesitan creer que cuidan. Damián apoyó su cuerpo en el marco de la puerta, como si midiera con su sombra el espacio exacto que me permitía. ¿Todo bien?, preguntó, y sus ojos no miraban mi cara, miraban mi pulso. Sí. Sonreí con un hilo. Dame 1 minuto, y vuelvo. Fui al baño, cerré. Abrí la ventana del tragaluz. La costilla de Adán del pasillo trepaba hasta allí. Volqué la taza en la maceta. El líquido desapareció como un secreto que hubiera estado esperando esa tierra desde antes de que yo llegara. Enjuagué la taza con agua helada, la llené otra vez del grifo, dejé un poco de miel en el borde para que pareciera usada. Me miré al espejo y ensayé una cara cansada, no alarmada. Las actrices de la ciudad aprenden a los 40 a fingir con los ojos primero. Al salir, Damián había movido la bandeja a mi mesa de noche. La galleta ya no estaba. Supe, con la certeza inexplicable con la que una madre sabe si un jarabe se cayó detrás del mueble, que él había revisado mi taza, que buscaba marcas, que necesitaba un rastro en mi lengua para dormir tranquilo. ¿Mejor?, preguntó. Mejor. Me metí en la cama. Apagó la luz. La casa volvió a hablar en su idioma de madera. Al otro lado del muro, un gato cruzó el pasaje como si arrastrara un trozo de noche. En mi mesa, el celular vibró una sola vez. Damián se giró, oí su respiración ajustar ritmo. Yo, sin mover la mano, memoricé el patrón. Un mensaje, no 2. El mismo número que antes. No bebas nada de vidrio delgado. No salgas sola. Mañana 10, ascensor. El mensaje se borró solo 1 segundo después, como si nunca hubiera existido. Dormí a pedazos, o fingí dormir. A las 3:34, Damián se levantó con esa suavidad que solo tienen los hombres que ya han caminado a oscuras por una casa que vigilan. El pasillo, la cocina, el estudio. La puerta nueva del estudio emitió un clic seco. Conté hasta 30. A los 31, estaba descalza en el corredor, con la grabadora en el bolsillo de la bata y el llavero opaco que no sirve en la mano como un amuleto inútil. Pegando la oreja a la madera, escuché mi propia voz decir, se cayó. Tropezó con el último escalón. Yo estaba en la ducha. Luego, la voz de él, bajísima, opacada por un ventilador. Versión 2 es mejor, menos llorosa. Mi corazón no latía, traducía esa frase a algo que pudiera usarse en mi defensa dentro de 72 horas. Me agaché hasta ver el zócalo. El tornillo del ángulo, uno blanco, distinto a los demás, tenía una perforación del tamaño de una cabeza de alfiler. Una cámara. Me erizó no la cámara, sino la certeza de que si la veía era porque él quería que la viera. Porque el control no es esconder, es dirigir la mirada. Volví a la cama antes que él. Entró a los 10 minutos con olor a teclado. Me beseó la frente. La teatralidad exacta de un hombre que sabe dónde depositar su mano para que la cámara del borde del techo lo muestre amable. Mañana la conferencia es a las 11, dijo al apagar la lámpara.
Si te sientes cansada, no tienes que ir. Voy a ir, como quieras. Se detuvo. No te apoyes en la baranda del balcón. La mandé a revisar, pero... Ya sabes, la casa es vieja. No te apoyes en la baranda. Las mismas palabras del mensaje. Mi estómago se comprimió como un puño. Desperté con la luz gris de Valparaíso entrando a trompicones. Cerros encendidos por parches, ropa colgada como banderas de países imaginarios. La costilla de Adán amaneció triste. La tierra de la maceta estaba oscura y húmeda. Damián se había ido al gimnasio. Su silencio de salir dejaba un vacío que reconocía por su forma. Hice café. No en nuestras tazas. En un jarro de metal con tapa. Lo bebí en la terraza del patio interior, el único lugar donde sé que nadie me ve. Saqué el USB Coros, lo conecté al portátil una vez más y rebobiné los videos. En uno, el ángulo del living mostraba una pantalla abierta en el estudio. Un programa con ondas de audio. En la parte superior derecha, un nombre, Alma B3. En la izquierda, un guión. Buenas noches, mi esposa, yo estoy en crisis. Vivo en... Una línea de notas. Ajustar respiración al final, no llorar, pausas de un todo ceasing. No era una simple grabación, era un clon. Un molde de mi voz, afinado como se afina una cuerda que debe sonar verosímil desde el otro lado de una emergencia. El timbre sonó a las 9:58. 3 golpes suaves, la misma clave. Abrí. Luna, abrigo amarillo, cuaderno distinto. Mi mamá dice que hoy no funciona bien el Reina Victoria, dijo. Que el señor se quedó a mitad de su vida 3 veces. Y esto apareció en mi puerta. Me tendió un sobre. Dice Alma. El sobre no tenía remitente. Adentro, una copia de un informe de la Fundación Mirador. Plan de prevención de suicidios. Conferencia 11. Lista de prensa. En el margen a mano, a las 20:20, velada en el balcón para fotos del barrio Miraflores Vive. Invitar a líderes comunitarios. Luz encendida. ¿Quién te lo dio? No sé. Estaba debajo de la alfombra cuando fui a buscar mis patines. La madre de Luna apareció detrás, con el pelo recogido en un nudo apurado y los brazos cruzados de quien sostiene el mundo de 2 personas con una sola espalda. Señora Alma, dijo, anoche vi una luz roja en su baranda. Me asomé por la ventana con discreción. Si necesitan que llame a alguien, gracias, dije. Por ahora no. Pero si escucha ruidos raros, no suba. Llámeme a mí primero. Entiendo. Cuando se fueron, el celular vibró. Un número desconocido, el mismo que se borra solo. Si vas al ascensor ahora, sube hasta la mitad y baja a pie por la escalera de mantenimiento. No uses la salida principal. No hables con nadie. Guardé la grabadora y el USB en el bolsillo interior de mi chaqueta. Cerré con doble vuelta. Pasé frente al estudio y toqué la cerradura nueva con 2 dedos, como si fuera la frente de una bestia dormida, aún cerrada. Rastrillé mentalmente las cosas que sabía abrir. Periodismo me enseñó puertas, mi madre me enseñó cajas, mi propia vida me enseñó a abrir noches. Salí a la calle. El aire sabía a metal y pan. El ascensor Reina Victoria parpadeaba en su caseta con la resignación de una reliquia. Una línea de turistas de ojos todavía felices se movía despacio con cámaras al pecho. El operador me vio y levantó la barbilla. «¿Sube?», preguntó. «Hasta la mitad no más», dije. «No existe la mitad, señora». «Hoy sí», respondí y le pasé una moneda con una mano y con la otra señalé mis rodillas. Me bajo por la escalera que da a Miraflores. El doctor me recomendó no bajar de golpe. ¿Me hace la vista gorda? El operador dudó un segundo. Luego me dejó pasar con un gesto de hombre que ha aprendido a no discutir con quien podría ser su vecina y su testigo. El cajón trepó quejándose. A media altura toqué el timbre. 3 veces. El hombre detuvo el ascensor. Abrí la pequeña puerta del servicio, esa que solo usan los técnicos, y me deslicé al descanso de metal de la escalera, con la sensación de estar entrando en la tráquea de la ciudad. Desde ese ángulo, la casa se ve diferente. El balcón ya no es un balcón, sino una boca abierta con un hilo rojo cosiendo el borde. Seguí el hilo con los ojos, corrí hacia una ventana lateral, no la mía, sino la de un departamento vacío hace meses. Toqué el marco. No había vidrio. Habían puesto una lona oscura por dentro. Una sombra se movió detrás, un murmullo, 2 chasquidos como si alguien probara un encendedor. Llamé al número que me enviaba mensajes. Sonó una vez, se cortó. Llegó de inmediato un texto. «No llames, te escuchan». Cámara 3 en la esquina del marco, apunta al pasillo. «Alguien te debe un favor en la fundación. Se llama Catalina. Cuenta con ella». Catalina, la contadora. La mujer discreta de lentes cuadrados que siempre se sienta al fondo en las fotos.
la única que jamás aceptó un vino en las cenas de donantes. Una vez la vi llorar en el baño, pero cuando salió tenía una sonrisa tan pulida que pensé haber imaginado las lágrimas. Volví a casa por la escalera de servicio que da al patio del vecino. Entré por la cocina, tomé mi bolso, metí la grabadora, el USB, la libreta de recetas, fui al dormitorio. El espejo devolvió una mujer que aún podía fingir un rato más. Hice lo que hacemos todas cuando queremos ganarnos 5 minutos. Marqué a Damián. «Amor», respondió pronto con voz de gimnasio. «¿Todo bien?» «Sí, quería preguntarte si al final voy contigo a la conferencia». «Claro. Te paso a buscar a las 10:30. Pausa. ¿Dormiste?» «Como una piedra. Me alegra». «Damián», dije bajando la voz, «soñé algo raro, que me caía por el balcón». Se hizo un silencio limpio como de piso recién encerado. «No sueñes cosas tontas», dijo al fin. «Te veo ahora». Fui al estudio, pasé el llavero opaco por la cerradura sin esperanza. No giró, respiré hondo, saqué un pasador de mi pelo, enderecé la punta con los dientes, clavé el metal en el ojo de la cerradura. Mi madre decía que toda puerta tiene un latido. Encontré el latido, giré. Un clic, otro. Un tercero que sonó demasiado fácil. La puerta cedió. Adentro olía a aire acondicionado y a perfume caro ajeno. En la pantalla grande, un software con una onda azul y verde ocupaba la mitad. Encima leí lo que no quería leer, Alma B4. A la izquierda el guión corregido. «Buenas noches, mi esposa, yo, estoy en crisis. Vivo en Cerro Alegre, tememos que se lance». Debajo, una carpeta titulada Balcón 2020. Abrí. Había fotos de nuestro barandal desde ángulos imposibles, listas de prensa, el programa de la fundación con nombres y horarios, y un archivo de voz llamado Ensayo Final 2 de 19. Puse los audífonos. Le di play. Mi voz repitió lo que ya había oído, con una perfección nueva, como si hubiera dormido y ahora hablara descansada. Al final la respiración se quebraba a medio punto. No era mía, era la idea de mí. Guardé el USB en mi bolsillo. Copié el archivo a mi correo con la rapidez criminal de quien roba pan por primera vez. Fui a cerrar todo cuando oí 2 pasos en el pasillo. La sombra de Damián se recortó en la puerta esmerilada, más grande de lo que necesitaba ser. «Olvidé mis llaves», dijo afuera, casual. La cerradura giró sola desde afuera, y en la pantalla, como si alguien o algo hubiera sentido su aliento, un puntito rojo se encendió. «Break». La perilla giró desde afuera con la calma de quien tiene todas las llaves. La puerta se abrió 1 centímetro y el puntito rojo de REC latiendo en la esquina del monitor me clavó una espina detrás de la lengua. Guardé el USB en el bolsillo interior de la chaqueta con un movimiento de costurera. Rápido, pequeño, exacto. Puse sobre la mesa el primer objeto inocente que encontré, una libreta con la tapa de la Fundación Mirador, y me quedé de pie, como si hubiera entrado a buscar eso y nada más. «Olvidé mis llaves», dijo Damián empujando la puerta con el hombro. La sonrisa le vino instalada, sus ojos hicieron inventario, mis manos vacías, la silla sin mover, el brillo de la pantalla. La sonrisa se quedó. «¿Las encontraste?», respondí. «Entré a dejarte la libreta para la conferencia. Estaba en la sala». «Qué buena», dijo, avanzando como los hombres que miden el aire antes de atravesarlo. «Hoy todo tiene que verse impecable». Pasó junto a mí. Olía a gimnasio y a ese perfume caro que, ya lo sabía, no es suyo. Se sentó frente al monitor, tocó el mouse y las ondas azules y verdes se acomodaron. La carpeta Balcón 2020 quedó abierta como una boca descuidada. La cerró con un gesto mínimo, pero yo ya había leído el título otra vez y es ahora tendida como un hilo sobre mi espalda. «¿Qué es eso?», pregunté, apuntando al software como quien señala la lluvia para hablar del clima y no de la inundación. «Material de apoyo», dijo, «un simulador de voz para capacitaciones. Sirve para que los voluntarios escuchen escenarios y practiquen cómo responder». Una pausa tan breve como un parpadeo. «¿Quieres oír?», tomó los audífonos, me los acercó. Su palma rozó mi muñeca y sin mirarla contó mi pulso como si contara monedas. Me los puse. Al otro lado yo dije: «Buenas noches, mi esposa. Yo estoy en crisis. Vivo en Cerro Alegre». La cadencia era mía, pero las pausas, esas pausas afinadas a 1.2 segundos, no lo eran. El aire se me apretó en el pecho como una venda. «Se parece», dije devolviendo los audífonos con una sonrisa de vecina. «¿Quién grabó?» «Una actriz», respondió sin pestañear. «Todo simulado. Ya sabes, la gente necesita autenticidad para creer que los ayudamos». Giró el monitor hacia mí con la cortesía de un presentador. «Mira el plan. A las 11, conferencia».
Por la noche, pequeña velada en los balcones del barrio, luz encendida, fotos para la campaña. Te quería preguntar si te animas a salir un minuto a saludar. La palabra saludar tenía el filo de una navaja escondida en una torta. Deslicé el pulgar por el borde de la mesa y encendí la grabadora en el bolsillo de la bata con la uña. Un clic breve que el aire pretendió tragar. No sé, dije. Me da miedo la baranda. Dijiste que la mandaste a revisar. Sí, respondió, cambiando de tono con esa delicadeza de actor que cambia de escena sin que se note. No te apoyes, solo sal un poco. La foto desde adentro también funciona. Sonrió. No queremos accidentes. No queremos accidentes. Lo dijo como si lo hubiera practicado frente a un espejo. En el monitor, un archivo se destacó por un segundo porque el cursor lo rozó. Ensayo final 2019.wav. Él lo ignoró a propósito, como se ignoran los nombres de los muertos en las comidas de gala. «Catal», empecé y me mordí la lengua. El mensaje había sido claro: no uses su nombre. Busqué otra puerta. ¿La contadora está lista? Siempre tiene los números de prensa. Damián inclinó la cabeza 1 milímetro. Una sombra le cruzó los ojos y se fue antes de que yo pudiera nombrarla. «Catalina está en su sitio», dijo por fin con neutralidad de máquina, discreta, como siempre. El celular vibró una sola vez en mi bolsillo. Ni él ni yo miramos. Esa fue la coreografía que elegimos. Cuando se alejó medio paso para buscar un folder, bajé la vista. No contradigas. Acepta el ensayo. Graba. Pide hablar de comunidad en la conferencia. Yo estaré. El mensaje se borró sin que yo hiciera nada. Yo estaré. ¿Quién? Alma, dijo Damián, y cuando me llama por mi nombre así, el aire alrededor parece un saco de terciopelo. La prensa te adora. La esposa que cocina para los voluntarios, que abre su casa para los niños del puerto, que cuida a su madre. Me miró con una ternura bien hecha. Si mencionas tu lucha con la tristeza, con el insomnio, los vecinos se van a sentir acompañados. Nadie cree a los perfectos. Nadie cree a los perfectos. Quise escupir la risa, me la tragué. Recordé el dibujo de Luna, 2 dedos en la espalda. Me incliné hacia el monitor con la excusa de mirar la agenda. En el borde del teclado había un control remoto pequeño, negro, con una ruleta y un cable fino enrollado como una serpiente dormida. Al costado, una etiqueta translúcida, imán telescópico, 4mm, hilo rojo. Mi piel recordó el brillo diminuto en el barandal. No voy a decir que estoy triste, dije. No lo estoy, claro, dijo él, pero su sonrisa ajustó un diente. Entonces di que estás agradecida, que en esta casa aprendimos a pedir ayuda. Se acercó un paso. Ensayemos. Di, a veces me cuesta dormir, pero en Mirador encontré escucha. Lo dijo despacio para que yo le copiara la música. Lo repetí sin la música. Lo dejé plano, como un pan sin sal. Su mandíbula dibujó un músculo. Podemos practicar en el auto, concluyó. Te paso a buscar en 15. Póntelo bonito, ¿sí? Claro. Salí. Cerré la puerta del estudio con cuidado, como se cierra la boca después de pronunciar un nombre que no debe repetirse. En el pasillo, respiré. La casa tenía el olor del pan que se queda fuera del horno 1 minuto de más. En el baño me apoyé en el lavamanos. Saqué la grabadora. La luz verde titiló. Todo estaba. Guardé el aparato en el bolsillo de la chaqueta. Me recogí el pelo con el pasador, había forzado la cerradura. La mujer del espejo me devolvió unos ojos que ya no eran perfectos, eran creíbles. El celular vibró otra vez. Una foto ocupó la pantalla durante medio segundo. Una mesa con carpetas grises, un calendario impreso, un banner de la fundación apoyado en una esquina. En el centro, un cuaderno con una etiqueta. Libro verde, Catalina. Abajo, en el borde, una nota. Baño Sosquiro piso 1045, florero o cámara. La foto se fue como un pez. Bajé por la escalera. El ascensor Reina Victoria jadeó al fondo, como si el cerro respirara por él. En la puerta, Damián ya estaba, con el saco azul, la sonrisa neutral y las gafas de sol que no usa para protegerse del sol. Me abrió el auto. El cinturón me mordió el hombro con su abrazo de seguridad. El guantera tenía una etiqueta nueva, pegada torpemente. Kit emergencia. La abrí. Dentro, gasas, una linterna, una cajita de digitalis con el sello roto y una tarjeta con el logo de la fundación. Procedimiento en caso de crisis. No lo abras, dijo Damián sin mirarme, lo abrí ayer. Para cuidarte. Gracias, dije cerrando. Me coloqué bien el cinturón despacio, como quien aprende a demorar la muerte. Bajamos por Miraflores. La ciudad colgaba como ropa tendida en un viento que no entiende de vidas privadas. En la radio, una voz neutral anunciaba la velada de los balcones, linda, luminosa, cada casa una luciérnaga.
Damián subió el volumen un punto. Yo bajé el vidrio para que el aire trajera otros sonidos que me recordaran que aún estoy. La fundación nos recibió con 2 cámaras, 3 sonrisas y una bandeja de café demasiado delgado. La fachada blanca, impecable, fachada pública. En la recepción, un póster. Mirador, te escucha. Una pareja joven se tomó una foto con Damián. Él inclinó la cabeza, perfección aprendida. A mí me apretó la muñeca con 2 dedos, 2 pulsos, rápido, lento. Señal privada. Alma, dijo una mujer de comunicaciones con el sonsonete de quien adora su propio guión, ¿podrías acompañarme al escenario? 2 tomas breves. Te vamos a amar. Claro, respondí. Antes de que diera un paso la vi. En el fondo del hall, junto a árboles blancos, vasos blancos y un florero con gerberas, Catalina me miraba detrás de sus lentes cuadrados. No sonrió, no se movió. Solo parpadeó una vez, muy lento, y con el mentón casi imperceptible, señaló el baño de mujeres del segundo piso. El celular vibró, una vez. 10:43. Si estás aquí conmigo, guarda este capítulo. Necesito testigos cuando abra esa puerta. Subí la escalera sintiendo el rec del florero en la nuca. Toqué el picaporte del baño. Respiré. Y al empujar, escuché una voz bajísima detrás de la puerta. La voz de alguien que por fin decide hablar. Cierra. Y no mires a la flor. El baño olía a jabón de hotel y a prisa mal disimulada. Cerré. Abrí ambas llaves de agua hasta que el murmullo llenó las paredes. No miré el florero. Catalina salió del cubículo del fondo con la mochila cruzada al pecho y las gafas a medio bajar. Se lavó las manos como si de verdad hubiera venido a eso, pero el temblor de sus dedos contaba otra cosa. No tenemos mucho, susurró sin mover los labios. Aquí todo escucha. Me pasó una toalla de papel para que yo también pareciera ocupada. Con la otra mano, sacó un cuaderno pequeño de tapa forrada en tela, gastada en los bordes. Libro verde, decía la etiqueta, escrita a mano. ¿Fuiste tú la de los mensajes?, pregunté bajito. Sí, no llames jamás. Se borran solos, me los arma un chico del call center que me debe favores. Abrió el cuaderno por la mitad. Mira, pero no toques. Si lo pierdo, me pierdo. Las páginas tenían columnas cuidadas. Fecha, gasto, proveedor, observaciones. Todo el orden de una contadora que aprendió a afinarlas para que no la afinen a ella. 2020 aparecía una y otra vez al margen, subrayado en verde. En proveedor leí nombres que me pincharon la lengua. Pro Audio Clone Leteda, servicio de simulación de voz para capacitaciones. Ferretería Miraflores, imán telescópico 4 metros, hilo rojo, pulidores. Botica San Martín, digitalis, tinturas. Eventos foco, iluminación balcones. Son compras menores, pasadas por caja chica y fraccionadas, dijo Catalina. No saltan con la auditoría externa. Con la uña marcó una línea. 2:19. Ensayo. Esa noche escuché la grabación desde mi oficina. Tragó saliva. Tu voz, pero afinada. Alguien la calibró hasta que sangró exacta. ¿Por qué me ayudas? Catalina me sostuvo la mirada por primera vez. Detrás de sus lentes había una vida sin luces. El año pasado, en la cena de donantes, ese señor de la naviera quiso hacerme fotos en el baño. Tú abriste la puerta, me diste tu chaqueta, me llevaste hasta la cocina como si fuéramos amigas de toda la vida. Se le quebró 1 milímetro la barbilla. Nadie se entera de lo que parece pequeño, Alma, pero yo sí. Te debía una. Pasó la hoja. Un recorte engrapado mostraba el programa de esta mañana. Abajo a lápiz. Fachada pública, Alma agradece, presenta barrios que se cuidan. En la derecha, 2020. Balcones encendidos, fotos, hashtag. Y otro apunte, subrayado 2 veces. Si Alma sale, activar 3-2-1. ¿Qué es 3-2-1? Pregunté. Cámaras. Cámara 3 en tu barán, 2 en el pasillo, 1 en la sala. Todo con retratarlo hacia la nube. Si pasa algo, la historia ya está arriba cuando llegue el primer celular. Cerró el cuaderno un segundo, respiró. No es la primera vez que lo preparan así. ¿A quién? A Marina, dijo, y el nombre se me clavó como una astilla. Voluntaria. Hace 2 años, en la velada de los balcones. Se resbaló, pero alcanzó a agarrarse de la baranda. 2 días después renunció, se fue del puerto y nadie la volvió a ver. Apretó los dientes. Yo lo llamé accidente con suerte. Él lo llamó aprendizaje. Me zumbó la cabeza. El agua siguió corriendo, generosa, como si no supiera que estábamos ahogándonos. No puedo ir a la policía con sospechas, continuó. Necesito prueba. La contabilidad sola no alcanza, dirán que son capacitaciones y decoración. Pero si tú hablas hoy, en público, pides el libro de transparencia y mencionas Balcón 2020 delante de prensa, tendrán que traer esto. Puso la palma sobre el libro.
Y yo puedo mostrar lo que no va a gustar. Y después, dije, ¿crees que me dejará salir viva de la conferencia? No hagas de hoy un clímax, susurró. Plan secreto. Paso 1. Entrar por su guión. Di comunidad, escucha, cuidados. Palabras que él necesita para la foto. Paso 2. Pide protocolos y el libro de transparencia para mostrar a la comunidad cómo cuidamos los balcones. Paso 3. Cuando abran el libro, yo coloco dentro la hoja con los gastos fraccionados. La prensa lo fotografía. Se limpió el sudor de la frente con la muñeca. No digas envenenamiento, no digas clon de voz. Solo pregunta por qué hay un archivo llamado Ensayo Final 219 en su estudio, que lo explique. Ya copié ese archivo, confesé. Lo tengo en un USB y me lo envía al correo. Si me pasa algo, existe. Catalina cerró un instante los ojos. No rezó, midió. Paso 4. No vuelvas sola a casa. Metió la mano en la mochila y sacó una llave Allen. Por si necesitas abrir la tapa de la caja eléctrica del balcón. Si falla la luz a las 20:20, no hay foto. En la puerta las sombras de 2 pares de zapatos se detuvieron. Risas. Una voz de comunicaciones. Alma, falta minuto para probar micrófono. Catalina guardó el libro verde con un gesto de bibliotecaria en una guerra. Se colgó la mochila. Una cosa más, dijo, y su voz bajó otro piso. No mires nunca a la cámara del florero. Si la miras, ellos sabrán que yo te miré. Abrí la puerta con la sonrisa de quien sale a maquillarse la conciencia. La mujer de comunicaciones me recibió con una amabilidad que tenía tornillos. Damián esperaba al fondo perfecto, hablando con un concejal y con el guardia que a veces hace de guardia y a veces hace de cable. Me tomó la mano y me besó la mejilla con precisión de reloj. «Estás radiante», dijo. «Vamos a brillar». El auditorio olía a pintura nueva y a café de bidón. Me colocaron un micrófono de diadema. «Prueba, prueba», me pidió un técnico. Dije, prueba, y escuché mi voz en las bocinas, mi voz de verdad, no la del archivo. Un alivio tonto me cruzó como un niño corriendo entre piernas adultas. Damián salió primero. La prensa lo aplaudió con entusiasmo importado. Habló de comunidad, de escucha, de redes vecinales, de cuidarnos en los balcones. Cada palabra encajaba en su sonrisa como un diente de oro. Luego me presentó con esa ternura en la que podría envolver un cuchillo. Alma, dijo, mi esposa. Di 2 pasos. Las luces me golpearon como una ola tibia. El público era un mosaico de caras conocidas y de cámaras pendientes. Catalina estaba al fondo, de pie, invisible a propósito. El florero me observaba desde la mesa de agua. «Buenos días», dije, y mi voz no tembló. A veces me cuesta dormir. Pero en Mirador aprendí que la comunidad también se despierta para cuidarse. Vi el leve asentir de Damián. Le di su música un compás para que creyera que bailábamos juntos. Por eso, hoy quiero pedir algo muy concreto, para que la prensa y los vecinos vean. Respiré. ¿Podemos traer el libro de transparencia? Quiero mostrar cómo cuidamos los balcones, cómo se eligen las barandas, qué protocolos usamos. Un rumor pasó por la sala como un pez. Damián sonrió sin dientes. Por supuesto, dijo, transparencia es nuestra segunda piel. Catalina desapareció del fondo con la velocidad de quien sube 2 escalones por paso. Y otra cosa, añadí, antes de que me cortaran. En el plan de hoy hay una velada a las 20:20, con balcones encendidos. Es hermoso, también es responsable. Me gustaría mostrar ese plan aquí en el libro. Miré a Damián. Para que todos lo lean. Un segundo de vacío colgó del techo. El concejal se acomodó la corbata. El técnico se rascó la nuca. El operador del proyector buscó algo en la mesa. Damián abrió los brazos, evangelizador, y ordenó con la mirada a alguien que trajera el libro. La puerta del fondo se entreabrió. Catalina entró con una carpeta verde contra el pecho. Caminó y la colocó sobre el atril a mi lado. Su codo me rozó un instante. Bajo su manga el pulso era un pájaro. Damián la miró con la gratitud de un patrón que le perdona a su contadora el milagro de sumar. Aquí dijo, libro de transparencia. Abrí, páginas en blanco. Una pestaña pegada en la esquina marcaba protocolos balcones. La levanté. Abajo, una hoja extra, apenas más corta que las demás, apenas menos blanca, se asomaba como un diente nuevo. Empecemos por aquí, dije, deslizando la hoja hacia arriba con el dorso de un dedo. El papel no se movió. Alguien, no Catalina, había pegado la pestaña al resto del libro con una cinta transparente. Catalina se quedó rígida a un latido. El florero de gerberas, desde la mesa, parpadeó un punto rojo que no había visto antes. Alma, sonrió Damián, dando un paso. Si quieres, leo yo. Tomó el libro antes de que yo pudiera desprender la pestaña.
Cerró la carpeta y la sostuvo con la palma hacia la prensa como un notario. Pero tranquilos, todo está en la web. El proyector se encendió. En la pantalla apareció el logo de la fundación. El técnico levantó el pulgar. El cursor del mouse se movió por un escritorio lleno de iconos. Uno brilló un segundo, reflejando su nombre. Yo lo vi, Catalina lo vio, y supe que Damián también supo que lo habíamos visto. Ensayo final 2019.wav. El audio empezó a cargarse. El público respiró hondo esperando un video bonito. Catalina me clavó una frase con los ojos. Ahora no. Y entonces, desde el pasillo sonó un golpe seco, metálico, que hizo eco en toda la sala. La tapa de la caja eléctrica del auditorio cayendo al piso. Una luz en el techo titiló, otra parpadeó. Alguien la había abierto con una llave Allen. El golpe metálico rebotó en el techo y el auditorio respiró como un solo animal al que le apagan la jaula. La pantalla parpadeó. El logo se encogió y, por un segundo, apareció el escritorio del computador con todos sus iconos como migas. El cursor titubeó y se detuvo encima de un nombre que relampagueó como una blasfemia breve. Ensayo final 2019.wav. Tranquilos, dijo Damián sonriente, una mano al público y la otra al técnico. Pequeño ajuste eléctrico. Seguimos. Las luces del techo hicieron tic-tic, se estabilizaron a medias y el florero de gerberas en la mesa de agua dejó ver un puntito rojo que no estaba encendido antes. Catalina no me miró, miró el piso, como contando baldosas para no contar secretos. Yo acerqué el micrófono a la boca y le di a Damián el paso que necesitaba. Mientras vuelven las luces, dije amable, ¿podemos responder algo muy práctico? Los vecinos me preguntan cómo evitamos manipulaciones externas de barandas. Ya sabe, niños curiosos, imanes, hilos. Hice una pausa. ¿Qué protocolos usamos? Los ojos de Damián se afilaron medio milímetro. Nadie lo notó, salvo yo. Excelente, dijo. Por eso está el protocolo de balcones. Tomó el libro de transparencia, lo abrió sin soltar la tapa pegada y lo sostuvo de forma que la prensa viera páginas aunque no leyesen nada. Todo está descrito con claridad. ¿Podríamos mostrarlo? Pregunté dulce. Así la comunidad aprende. Por supuesto. Cerró la carpeta antes de que mi dedo tocara la pestaña. Pero ahora vayamos a lo humano. En la pantalla el escritorio volvió a parpadear. El técnico nervioso abrió una carpeta por error. Balcón 2020 apareció medio segundo con sus fotos desde ángulos imposibles. Logró cerrarla, pero 2 cámaras ya habían disparado un clic reflejo. Damián sonrió más grande, rendimiento máximo de fachada. Perdón, dije, y sostuve el hilo con voz de vecina. Quiero agradecer. En esta casa, la de todos, aprendí a pedir ayuda. A veces me cuesta dormir, sí, pero el celular vibró una vez en mi bolsillo. Lo miré sin bajar la cabeza como hacen las madres en misa. No busques la hoja, fase 2 en pasillo. 11:32. Eran las 11:30. Y por eso me gustaría comprometer algo aquí, frente a ustedes, continué. Esta noche, a las 20:20 encendamos los balcones, sí, pero no nos apoyemos. Hagámoslo desde adentro, con ventanas abiertas. Para la foto alcanza igual. ¿Les parece? Un murmullo asentido recorrió la sala. Damián sostuvo la sonrisa, pero el músculo que se le marca en la mejilla izquierda cuando ajusta el plan apareció como una nube a contraluz. A mí me encanta lo responsable, dijo. Aunque si Alma sale un segundo a saludar, la foto sería preciosa. Miró a prensa. Ella es la mejor vecina de Miraflores. Catalina dejó el fondo del auditorio. Sin hacer ruido, desapareció por el pasillo que conduce a los baños. Damián lo notó. No la miró. Apuntó el florero hacia mí con un gesto ínfimo, casi casual, como quien endereza una flor torcida. El técnico logró estabilizar el proyector al logo y respiró aliviado, demasiado pronto. Un clic insistente le ganó la mano. El archivo ensayo final 19.wav se abrió solo, como si una mano remota lo empujara desde adentro. Un segundo de silencio afilado, luego mi voz irrumpió en las bocinas. Buenas noches, mi esposa. Yo. Damián alzó las manos teatral. Ejemplo de capacitaciones, explicó con la calma de un médico que enseña una herida en clase, para que nuestros voluntarios practiquen escuchar. Hizo un gesto al técnico para cortar. El técnico no encontró el cursor. La pantalla se quedó con mi yo sonando medio respirado, medio afinado. Desde las sillas alguien murmuró, «¡Es Alma!». Otro dijo, «Se parece mucho». Un tercero con risa de nervio, «¡Qué realista!». «Gracias». Entré yo por encima del audio con sonrisa clara. Justo por eso quería el libro, para que vean cómo trabajamos en serio y no solo cómo suena bonito. El aplauso llegó como agua tibia que nadie pidió.
Damián bajó lentamente sus manos y aplaudió un poco también, dueño del gesto aunque no del guión. Cortaron el audio. El logo volvió. El florero dejó el puntito rojo encendido. Vamos a las preguntas, cerró Damián. Tiempo de una. Una periodista de chaqueta roja levantó la mano. Para Alma, dijo. ¿Podrías repetir la dirección exacta que se escuchó en el ejemplo? Porque en la grabación sonó Cerro Alegre, pasaje Miraflores 17. Miró su cuaderno. ¿No es tu dirección? El aire bajó de golpe. El concejal se cruzó de piernas. La chica de comunicaciones sonrió como si hubiera probado limón. «¡Qué coincidencia tan rara!», me oí responder con tono de broma educada. «¿Será que nos aman tanto que hasta los ejemplos nos imitan?». Di un paso hacia Damián, micro en mano. «Amor, ¿nos consigues ya el protocolo para que nadie se quede con dudas?». Miré a la prensa. Transparencia, ¿recuerdan? Damián apretó el libro con el dorso de su mano como quien sostiene el cuello de un vaso frágil. «En web, hoy a la tarde», dijo. «Ahora», insistí dulce. 5 líneas. Le pasé la carpeta. «Léeselas tú». Por primera vez, la sonrisa tardó 2 latidos en volverle. Tomó aire para decir algo, y entonces se oyó un paf seco en el pasillo, seguido de un zumbido bajo, como si un enjambre se hubiera tragado un cable. Las luces cayeron 3 puntos. La periodista de chaqueta roja giró la cabeza. Todos giraron. Damián no. «Cerramos aquí», anunció perfecto. «Gracias por venir. Esta noche, 2020, balcones encendidos». Apretó mis dedos con 2 toques. «Señal privada, te muevo». Los flashes aún chisporroteaban cuando me condujo hacia el pasillo. Le dejé la mano blanda para que creyera que lo llevaba. Apenas cruzamos la puerta, Catalina apareció desde un costado con el bolso cruzado. Me rozó el brazo con el canto de una carpeta verde que no era la de transparencia. Ni siquiera me miró. La carpeta quedó en mi mano por accidente. Damián no lo vio. Saludaba con su sonrisa de gala a un donante de traje gris. «Auto», me dijo bajito. «Espera adentro». Obedecí hasta la mitad. A la altura del baño el cel vibró una vez. 11:32. Abrí la carpeta verde mientras caminaba. Adentro la hoja, gastos fraccionados, pro audioclon, imán telescópico, hilo rojo, digitalis. Abajo a lápiz la ruta, caja eléctrica, pasillo B, llave Allen. Y un post-it con una frase que olía a Catalina. «No digas veneno, di mantenimiento». Fui hacia el pasillo B. Un guardia, el que a veces hace de guardia y a veces hace de cable, masticaba chicle mirando el celular. La tapa de la caja eléctrica estaba apoyada contra la pared, los tornillos como botones en el piso. A su lado, un hombre de polera azul y credencial de eventos foco conectaba algo con calma exagerada. No levantó la vista al verme. Yo me agaché y pegué la hoja dentro de la tapa, por dentro, con un celo que encontré en la carpeta. Apreté. Quedó plana, oculta. Cuando cierren la caja, la hoja quedará sellada dentro del pasillo, el lugar más público y más invisible de todos. «Disculpa», le dije al de eventos. «¿Todo bien para la noche?» «Todo bien», respondió sin verme. «A las 20:20 queda lindo». Tiró del hilo rojo de un rollo y lo cortó con los dientes, gesto practicado. Lucecitas desde los balcones. Sonrió porque no sabía con quién hablaba. «La foto se para sola». Seguí hasta el auto. Me senté. Cerré. El vidrio filtró el murmullo como una pecera amable. Damián tardó 2 minutos. Al entrar me besó la mano, una escena de matrimonio en película antigua. «Estuviste perfecta», dijo. «Esta noche, una foto y a dormir temprano». «Claro». Miré hacia afuera. «¿Nos pasamos por la casa a almorzar?» «No», dijo. «Te llevo a comer al muelle. Quiero que descanses». El celular vibró. «No vuelvas a casa». 67 eco. El contador había empezado. Nos alejamos por Miraflores. En el retrovisor vi a Catalina salir a la calle con la mochila, el libro verde pegado a su pecho. Un hombre de traje gris, el donante, la miró pasar como si fuera un mueble que alguien estuviera trasladando. El aire olía a sal y a pintura nueva. El ascensor Reina Victoria subía y bajaba como un párpado cansado. A mitad de la bajada, el celular vibró una vez más. Una foto. Mi balcón, ahora. La baranda tenía una marca de pulidor fresca, un puntito rojo en la esquina y 2 dedos sin rostro asomándose desde el marco lateral, apenas como quien mide la distancia entre un cuerpo y el vacío. La foto se borró sola. Giré la cabeza hacia Damián. Él puso una canción alegre. Con la yema me acarició el pulso. «Hoy no te apoyes en la baranda», dijo, mirando la calle. La mandé a mantenimiento. El muelle olía a pescado fresco y a pintura vieja. Las gaviotas cortaban el aire como si supieran escribir con las alas el nombre de cada barco. Damián eligió mesa 7.
la que da justo a la baranda con vista al mar. Le gustan los escenarios donde el fondo le aplaude sin ruido. El mesero dejó 2 copas delgadas brillando como trampas nuevas. Yo puse la mano encima. «Jarrita de metal para mí», dije. «Estoy con la garganta rara». «Traigo una preciosa», sonrió el mesero, como si esa frase le perteneciera desde siempre. Damián se quitó las gafas y las apoyó perfectas sobre el mantel. «No estás comiendo bien», me dijo, tono de esposo que cuida. «Hoy duermes temprano». El celular vibró una sola vez, mensaje sin nombre. «No bebas Cristal. Dile que te duele el estómago. Deja el teléfono en modo avión. Mira al muelle». Levanté la vista. A la entrada, el operador del Reina Victoria, don Héctor, entraba al restaurante con un gorro de lana que lo hacía parecerse a su propio cerro. Fingió no vernos. Se sentó en la barra, pidió una sopa. «¿Pasa algo?», preguntó Damián, enderezando el salero como un director de arte. «El estómago», mentí. «Noche corta». «Te pedí corvina al horno», dijo, y el plural de pedí escondió el decidí. Sonrió al mesero. «Para ella, jarro de metal». La jarra llegó con el agua golpeando su tapa como lluvia mansa. Toqué el cuerpo frío y me reconcilió con estar aquí. Damián contestó una llamada con los ojos. No necesitó sacar el celular para hablar. Mensajes. Me miró y alzó las cejas. «Luces listas», dijo. «A las 20:20 va a quedar hermoso». Hizo una pausa. «¿Ya revisaron la baranda?» «¿Mantenimiento?» «Sí». «¿Cundió una aceituna en el aceite con el tenedor?» «No te apoyes». El mesero dejó el pan y, sin que Damián lo notara, una servilleta doblada junto a mi plato. «Baño, puerta del personal». La letra era de escuela de puerto, redonda, apurada. Toqué a Damián en la muñeca. «Voy al baño», dije. «Vuelvo en un minuto». «No tardes», contestó con una sonrisa que ya no necesitaba cámara para ser perfecta. El baño del personal olía a cloro y a redes mojadas. Don Héctor estaba allí, lavándose las manos con una ceremonia de capitán. Cerró el grifo con la muñeca. «No me vio», dijo. «No me conoce en ropa de gente». Me reí por reflejo. Me mostró la palma, un imán telescópico pequeño, negro, con la punta roja, como los que venden en ferreterías que huelen a años. «Anoche lo encontré detrás de la caseta del ascensor», susurró, «y hilo rojo enredado en los fierros. No es cosa del ascensor». Me miró. «Señora Alma, yo subo y bajo con vidas todo el día. Uno aprende a oler cuando alguien no quiere llegar arriba. Anoche olía a ensayo». Me tendió el imán. Lo cerré en mi mano como si me pasaran una llave vieja. «¿Por qué me ayudas?», pregunté, sabiendo la respuesta antes de escucharla. «Porque usted un día detuvo el cajón cuando la niña Luna metió el pie donde no iba, sino la pierna». Se encogió de hombros. «Favores son la verdadera moneda del puerto. Gracias». «No vuelva sola a la casa», añadió. «Vi 2 hombres subiendo cajas a su pasillo esta mañana. Cajas que dicen eventos foco. Uno llevaba guantes blancos. Los guantes blancos no son del puerto, son de gente que no quiere dejar dedos donde sí deben». El corazón me marcó un compás que no conocía. El agua de la jarra pesó de golpe en mi mano imaginaria. ¿Pudo verles la cara? Al del traje gris lo he visto bajarse de un Mercedes que a veces aparca fuera de la fundación. El otro es mozo de carga, masticaba chicle como los que no tienen tiempo de llorar. Se secó las manos con un trapo. «Si hoy usted no sale al balcón, mañana inventan otro balcón. No se trata de su casa. Se trata de que el barrio mire lo que ellos quieren que mire». Asentí. El mensaje anterior me ardía en el bolsillo, modo avión. Apagué antenas. El mundo se volvió más mío. Don Héctor sacó de su chaqueta un alfiler con forma de pez de lata. «Parece recuerdo de feria», dijo. «En realidad es una cámara tonta que me dejó mi sobrino. Graba en una tarjetita. Cuélguelo en la cortina mirando a la baranda. Si alguien extiende 2 dedos, los tendremos». Bajó la voz. «Haga copia. Guárdela con, ¿cómo dijo? Favores». Me puse el alfiler pez en el borde del vestido, por dentro. «Gracias», repetí. «No nombre mi nombre», dijo. «Yo soy solo una sombra en los cerros». Volví a la mesa con los ojos lavados por cloro. Damián abortó una sonrisa y colocó otra. Noté la diferencia porque la conozco desde antes de que él la prendiera frente al espejo. «¿Todo bien?» «Mejor. Llegó tu corvina». La acercó hacia mí como quien desliza un regalo elegante. Comí despacio. El mar chocaba con el pilotaje y parecía que la tierra respirara por debajo de mis pies. Damián sacó su celular, lo apoyó sobre el mantel con la pantalla hacia abajo, como hacen los hombres que ya no necesitan esconder el brillo. «Esta noche va a ser importante», dijo. «Vendrán 2 concejales, un par de donantes. Tu mamá podría salir un minuto también».
Me miró el rostro como si midiera mi reacción en milímetros. Mi mamá no debería subir al balcón. Yo me ocupo, sonrió, la traerán para verla feliz. Mi nuca se heló. Mi madre, la única que puede hacerme ir donde no quiero. Damián masticó su aceituna. Un hombre pasó vendiendo postales del muelle. Damián le compró 2, firmó con un marcador azul mirador y se las devolvió con su sonrisa de cartel. Fachada pública, como siempre. ¿Qué te parece si tomas un té?, propuso. Tila, te caerá bien. Jarrita, por favor, le dije al mesero. La misma. Las gaviotas chillaron. Un barco pitó como si alguien allá adentro se acordara de un muerto. Damián volvió a mirar su teléfono, no para leer, sino para verse. Lo usó de espejo y se acomodó el cabello que jamás se desordena. En ese gesto el vidrio reflejó algo detrás de mí. El gorro de don Héctor asomando medio segundo en la barra. Damián no lo notó. A mí me bastó. Cuando terminamos, Damián pagó sin mirar la cuenta. Gente de donantes aprende pronto que la plata más barata es la que otro aplaude, y me abrió la puerta con esa galantería que fotografías entienden. Caminamos hacia el auto. El aire se puso más sal, menos gente. Pasamos por la costanera, dijo. Luego te dejo en casa a dormir. Prefiero quedarme en la biblioteca de la fundación, leer un rato. Sonreí, así no gasto luz. Él inclinó la cabeza evaluándome. No le gustó, ajustó. Te dejo en casa. Paso por ti a las 19:50. Hizo la cuenta. A las 20:20, foto. Negocié con mi respiración. Mejor 19:30, quiero cambiarme. 19:30, aceptó, leve contracción en la mejilla. Anotó algo en su cabeza, o en la mía. Subimos al auto. Tenía el kit de emergencia en la guantera, la cajita de digitalis acomodada como un dulce para adultos. Miré la ciudad desde la ventana. Valparaíso a mediodía parece un rompecabezas que sabe cómo volver a armarse solo, aunque alguien lo patee por gusto. El Reina Victoria subía. En su ventanita, por un instante, vi a Luna pegada al vidrio con las manos como si buscara una señal. Me levanté un poco en el asiento para saludarla. Damián tocó el claxon, breve, educado, como saludando también al cerro. Me dejó 2 cuadras antes de casa. Voy a ver a los muchachos, dijo. Luces, cables, descansa. Me besó la mejilla con un beso administrativo. Lo vi irse. No fui a casa. Di la vuelta por el pasaje de servicio, el que don Héctor me enseñó hace años, y subí por la escalera adosada al muro, pegada a la espalda de mi propio domicilio. El patio interior olía a sábanas secándose. Entré por la cocina. Silencio. La copa desconocida ya no estaba en el lavavajillas, alguien había pasado. El balcón, con la cortina corrida, tenía un brillo nuevo en la baranda, un brillo de pulidor. El hilo rojo no asomaba. Me acerqué sin llegar. Coloqué el alfiler pez en la cortina, a la altura del hombro, apuntando hacia afuera. Grabando. Fui al estudio. La cerradura respondió al pasador como si la noche anterior no hubiera pasado nada. En la pantalla el software de ondas sonaba cerrado, pero en la papelera brillaba un archivo reciente, Alma B5. Abrí. Vacío, salvo por la fecha. Hoy. Al lado, un acceso directo llamado 2020. No lo toqué. Saqué el USB Coros, copié mi grabación de la conferencia, la hoja de gastos escaneada, el audio que arrancamos a la sala. Guardé el USB en un sobre. Escribí con marcador Héctor. Otro sobre, Catalina. Un tercero, pequeño, solo con una palabra Luna. Sonó el citófono. Un solo timbrazo. No abrí. Caminé hasta el balcón y miré desde adentro. En el pasillo, el hombre de polera azul de Eventos Foco, el del chicle, hablaba con alguien que no alcanzaba a ver. En su mano, guantes blancos bien doblados. Tocó mi puerta con los nudillos, sin insistencia. Se fue. El pasillo quedó con olor a cinta aisladora y a nada. Volví a la cocina para tomar el jarro de metal. El celular, en modo avión, vibró igual. No debería. Lo encendí. Una foto entró en silencio. Mi sala. Mi madre sentada en el sillón, la manta de flores sobre las rodillas, mirando hacia el balcón con la luz encendida. De pie, a su lado, Damián con la mano en el respaldo. El texto. Adelantamos. 19. El mundo se me encogió al tamaño de una pantalla. Mi sala, mi madre con la manta de flores, también de pie con la mano en el respaldo, la luz del balcón encendida como una cita que no di. Adelantamos. 19. Miré el reloj de la cocina. 18:07. Bajé las escaleras por el pasaje de servicio con los sobres pegados al pecho. Héctor, Catalina, Luna. El aire de Miraflores tenía ese filo de sal que te recuerda que todo se oxida si lo dejas a la intemperie, incluso los planes. Toqué la puerta de Luna. Abrió la madre, delantal puesto, olor a sopa de mariscos. Necesito un favor que no se cuenta,
dije sin preámbulos. Si a las 18:55 toco su timbre 3 veces, usted y Luna entran a mi casa con esta sopa. Señalé la olla, y dicen que trajeron un poco de caldo para la abuela. No miren el balcón, no discutan, se quedan. La mujer me sostuvo la mirada con los codos. Entendió. El puerto tiene su propio código Morse. Luna, tu abrigo, dijo. Y el cuaderno. A la niña le dejé el sobre con su nombre y un susurro. Si ves la luz roja en mi baranda, no te asomes. Dibuja lo que veas desde la puerta. Guardarás ese dibujo. Corrí hasta la caseta del Reina Victoria. Héctor limpiaba un vidrio con un trapo que había visto semanas mejores. Le metí el sobre por la ventanilla. A las 18:58, pita largo y si puedes, atasca el cajón a media altura. Que el barrio mire hacia acá, no hacia mi balcón. Héctor asintió una sola vez. Favores. El sobre de Catalina lo deslicé bajo la puerta lateral de la fundación, la que usa para fumar sin que el contador de horas la delate. Escribí en el reverso con el marcador azul del logo que siempre llevo en la bolsa. 19. Mi madre en casa. 2020 cancelado, mantenimiento. Si no contesto, abre el libro verde y entrega la hoja a prensa. Subí por el pasaje, el corazón pateándome como los niños que hacen sonar las rejas. El alfiler pez seguía escondido en la cortina, apuntando al barandal. Toqué mi propio timbre 2 veces para que Damián supiera que yo era yo. Abrió con una sonrisa de bienvenida para fotos. Llegaste temprano, dijo. Mejor. Tu madre está feliz. Mi madre alzó la vista desde el sillón. Tenía esa claridad en los ojos que solo aparece algunas tardes cuando se le olvida que se olvida. Me acerqué y le besé la frente. Mamá, ven un segundo a la cocina. Tengo damascos para revisar. Dije, y esa palabra, damascos, es nuestro código desde el verano que casi se incendia la mermelada. Damascos, repitió sonriendo como quien reconoce un puerto propio. Se incorporó. Damián, con el saco perfecto, bloqueó la mitad del paso con su amabilidad. Solo un minuto, Alma, dijo. Una foto y listo. Tu madre puede sentarse en la puerta del balcón. Luz encendida. Es para el barrio. La baranda sigue en mantenimiento, respondí, dulce. Mejor desde adentro. Yo sostengo, ofreció con esa generosidad que los donantes aman. No pasa nada. Fui a la cocina con mi madre pegada al brazo. Abrí el cajón de los paños. Saqué la llave Allen. Debajo del lavaplatos está la tapa de la caja eléctrica del balcón. Catalina me lo había dicho. Por si falla la luz, allí está el latido. Aflojé un tornillo, luego el otro. El zumbido de la lámpara del balcón cambió medio tono. No la corté. La dejé temblando, a punto de morir si alguien la tocaba. ¿Qué haces?, preguntó Damián desde la puerta, con una sonrisa de curiosidad para familiares. ¿Artesanía? Mermelada, dije. Pero hoy no hervimos. Lo miré a los ojos. Él me miró al pulso. ¿Puedo llevar a tu madre al sillón entonces?, preguntó, atando el guión a su paciencia con hilo rojo. Sí, concedí, sin balcón. El citófono sonó 1 vez, 2, 3. La madre de Luna y Luna entraron con la olla de sopa como si la noche necesitara sal. Damián se iluminó para la escena. ¡Qué detalle!, dijo. ¡Pasen, pasen! La madre de Luna le entregó la olla a mi madre. Luna se quedó cerca de la puerta, los dedos apretando su cuaderno. Vi su mirada pasar un segundo por la cortina y desviarse como le pedí. Un punto rojo latió en el borde de la baranda. Mi cámara tonta respiraba. Dejen la sopa en la cocina, dije, y con el codo le di a la madre de Luna la llave Allen, envuelta en un paño. Gracias. Entendió sin preguntar. Si la cosa se pone fea, córtalo. 18:55. Desde la calle subió el pitido largo del Reina Victoria como un lobo viejo. Damián frunció el ceño 1 milímetro. Qué oportuno, dijo. Alma, ¿podemos por favor una foto? Se agachó frente a mi madre. Señora, ¿le gustaría ver el mar un segundo? A su hija la aman en el barrio. Solo nos paramos en la puerta. Mi madre lo miró con cariño de gente que no sospecha. Yo vi los guantes blancos doblados sobre la mesa auxiliar, junto a la manta. 2 dedos listos para no dejar huella. Mamá, dije, y le toqué la mano. Vamos a probar la sopa primero, que no se enfríe. Le guiñé un ojo como cuando era niña. 2 sorbitos y después la foto. En el pasillo, el hombre de polera azul de Eventos Foco pasó cargando un rollo de cable. Masticaba chicle. Olor a cinta aisladora. No me miró. Damián respiró hondo. Se ajustó la sonrisa. 18:58. El pitido del ascensor se volvió música de fondo. 59. 2 toques en el vidrio de la ventana. Héctor cruzó la vista por un segundo, el gorro de lana como firma. Entonces sonó el timbre de la puerta, no el citófono. 3 golpes secos, metales.
Damián miró el reloj y dejó la mano en el respaldo del sillón de mi madre. Llegaron los muchachos, dijo. Luces. Abrí yo. Carabineros y bomberos llenaron el marco con chaquetas y preguntas. Señora Alma, dijo el de verde gentil, recibimos una llamada a las 18:47. Voz femenina. Dijo, vivo en Cerro Alegre, pasaje Miraflores 17. Estoy en crisis, temo que me lance. Me recorrí por dentro como si me pasaran un cable frío. Damián se adelantó un paso con su sonrisa que todo lo explica. Gracias por venir, dijo. Esta casa es amiga de la comunidad. Estamos justamente preparando una velada responsable. Mi esposa está en buenas manos. Se volvió hacia mí, cálido. Les mostramos el balcón, solo para descartar. El bombero, un hombre ancho que olía a humo limpio, miró primero a mi madre, luego a mí. Con su permiso, dijo, solo mirar. Por supuesto, respondió Damián, sin esperar mi voz. Pasen. El bombero entró. El carabinero lo siguió. La madre de Luna se hizo a un costado con la olla. Luna apretó su cuaderno contra el pecho. El punto rojo en la cortina latía. El cable del ascensor cantó fuera, atascado a media altura. Todo el barrio escuchaba. Por aquí, indicó Damián, y avanzó hacia la puerta del balcón con la seguridad del que va a mostrar una vista, no un borde. Yo miré a la madre de Luna. Sus dedos apretaron la llave Allen dentro del paño. Un gesto mínimo. A tu señal. Damián tocó el pasador. La lámpara del balcón zumbó un poco más fuerte, temblor de animal herido. La mano del bombero fue a su cinturón. Rutina. Mi madre sonrió ajena y alcanzó con la punta de los dedos la manta para acomodársela. Alma, dijo Damián sin mirarme. ¿Vienes un segundo? Saludamos y cerramos. Di un paso, dos. Sentí el piso inclinarse una décima. La luz de la lámpara titiló. El carabinero se colocó a mi lado, profesional, sin sospecha. Damián abrió el pasador con un clic feliz. Y entonces desde el estudio, donde yo juraría que ha dejado todo cerrado, explotó una voz por el parlante. Mi voz, afinada a 1 segundos, lanzando al aire la frase exacta que aún no había dicho. Buenas noches, dijo mi esposa. Yo, estoy en crisis. El bombero se detuvo en seco, el carabinero también. Damián sonrió como si hubiera escuchado un ensayo. Yo miré la cortina. El punto rojo siguió latiendo. Y alguien, detrás de la lona del departamento vacío de al lado, tiró del hilo. 2 dedos asomaron apenas, midiendo la distancia entre mi espalda y el vacío. Los 2 dedos se asomaron apenas desde la lona del departamento vacío, tanteando el aire como si midieran la distancia exacta entre mi espalda y el borde. Yo me corrí medio paso, no hacia atrás, donde me querían, sino en diagonal, como se esquiva un golpe que no debe parecer esquiva. El carabinero, por reflejo, estiró el brazo delante de mí. Cuidado con la baranda, dijo. No se apoye. El bombero ya había fijado los ojos en el pasador. Damián, con la sonrisa de quien le presenta al Estado una casa impecable, sostuvo la puerta abierta 1 centímetro más del que haría falta. Solo mirar, repitió amable. Estamos en buenas manos. La lámpara del balcón zumbó como un insecto grande. Miré a la madre de Luna. Un gesto pequeño, la cucharita golpeando 2 veces el borde de la olla, y ella entendió. La llave Allen giró en la caja eléctrica del otro lado del muro. El zumbido cambió de tono, tembló, y la luz del balcón tiritó hasta quedarse en una penumbra indecisa. «Se nos va a quemar la lámpara», dijo la madre de Luna, con la naturalidad de quien ha visto apagar cocinas. «Mejor no abrir nada». El bombero levantó la mano. 1 segundo. Sin luz segura, nadie sale. Damián mantuvo la sonrisa apenas ajustada. «Es una lámpara vieja», dijo. «Mantenimiento». La palabra me cayó al bolsillo como una moneda a la que ya le tenía dueño. Mantenimiento. Saqué el imán telescópico de don Héctor, cerrado en mi puño. Lo extendí con suavidad, como si fuera una varita de cocina, y lo acerqué al canto del pasador. «¿Puedo mostrar algo?», pregunté al bombero, sin mirar a Damián. «Adelante», asintió. Toqué con el imán el borde interior de la baranda por dentro. Sentí el tirón leve. Un clic que no era de metal gordo, sino de pieza pequeña. Tiré un poco. Un hilo rojo se tensó desde la otra ventana como la vena de un truco mal hecho. Los ojos del carabinero siguieron la cuerda hacia el departamento con lona. «¿Eso qué es?», preguntó. «Decoración para la velada», sonrió Damián, y lo dijo tan rápido que delató que esa respuesta la tenía flambeada. Las productoras a veces dejan cosas puestas. El bombero se agachó. Miró de cerca el punto donde mi imán había pescado. Vio la grapita mínima clavada en el marco, vio la hendidura del pasador, vio el hilo cruzar por una rendija hacia la ventana ciega del vecino.
Su cuerpo cambió de peso, gesto sencillo de quien deja de estar de visita y toma control. «Apártense un momento», ordenó, ya sin sonrisa. «Nadie se acerca a la baranda». El carabinero habló por radio. 2 uniformados aparecieron en el pasillo, como si el edificio mismo los hubiera exhalado. «Departamento contiguo», Control dijo. «El que tiene lona». Damián no parpadeó. Sus guantes blancos seguían doblados en la mesita, esperando manos. Alcancé a ver cómo su mandíbula jugaba a no apretar. Luna dibujaba rápido con el lápiz, sin mirar la baranda tal como le pedí. Mi cámara tonta, el alfiler pez, latía en el borde de la cortina, puntito rojo firme. Desde el estudio, otra vez mi yo afinado intentó colarse por el parlante. «Buenas noches, mi esposa». El carabinero giró la cabeza hacia el pasillo. «¿Tiene audio encendido?», preguntó. «La conferencia», repuso Damián. «Se quedó abierto. Puedo apagarlo». «Nadie se mueve», intervino el bombero, ya en modo casa ajena que se vuelve escena. «Señora, usted con su madre al centro de la sala», nos señaló el tapete. «Joven, a la madre de Luna, quédese aquí». A Damián no le dio órdenes, le quitó la escena. Yo empujé la silla hacia la mitad de la alfombra. Senté a mi madre, le ajusté la manta. Ella, obediencia de otros siglos, me miró con esos ojos encendidos que a veces regresan. Susurró: «¿Damascos?» «Lo ahora caldo». Afuera, pasos rápidos. Carabineros golpearon la puerta del departamento vacío. La lona vibró con la prisa de quien no sabe por dónde escapar sin hacer ruido. 2 dedos desaparecieron. El hilo rojo soltó tensión y quedó colgando como una vena flácida. «Abran», ordenó una voz. Un silencio denso, de esos que en Valparaíso solo existen cuando la niebla baja de golpe. Y entonces, la cerradura del departamento contiguo cedió con un golpe seco. Un hombre de polera azul salió jalado por la muñeca, masticando chicle que ya no le sabía a nada. Detrás, otro con traje gris y la cara de los que creen que los balcones son escenarios. En sus manos, guantes blancos. «Eventos Foco», dijo el del traje, ofreciendo una credencial como quien muestra una carta tardía. «Montaje de iluminación». El carabinero le tomó la credencial con 2 dedos, como si oliera a tinta fresca. «¿Con hilo rojo y magnetitos?», preguntó el bombero seco. «¿Qué técnica?». El de traje miró por primera vez mi baranda y tuvo el gesto mínimo de quien reconoce su obra sin querer. Damián dio un paso adelante. Seguro se confundieron. Extendió la mano para resolver. «Yo me hago cargo». «Usted no se hace cargo de nada», dijo el carabinero, y su tono por fin trajo a la casa a alguien que no quería foto. «Documento y espera». A los 2 de al lado. «Control en el estudio». El del chicle levantó las manos, reflejo de puerto. Al hacerlo, algo cayó de su bolsillo. Una cajita plástica con etiqueta Botica San Martín. El carabinero la pateó hacia sí. «Digitalis». Damián sonrió con esa línea recta que a veces usan los hombres justos cuando les fallan. «Mi mujer tiene el corazón sensible», dijo, como si fuera un chiste elegante. «Gila también viene en cajas». «¿Y sus guantes?», preguntó la madre de Luna, con la simpleza que solo tiene el que no debe nada, señalando la mesita. «¿Para qué son?». La pregunta le cortó el aire a Damián medio segundo. «Catalina me había advertido. No digas veneno, no digas clon. Haz preguntas». «Las preguntas son el ácido que come las fachadas». «Señor», dijo el carabinero al de traje, «¿qué estaban haciendo en el balcón contiguo?». «Montando luces», repitió por tercera vez, como si repetir hiciera verdad. «Hay velada a las 20:20. 19. Hoy adelantaron». El bombero se agachó junto a la baranda. Señaló la grapita diminuta donde mi imán había pescado. «Esto empuja», dictaminó. «Desde el otro lado». Con el dedo marcó 2 puntos a la altura de mi espalda. «Aquí y aquí». Mi madre, que a veces recuerda mejor que todos, alzó la voz con su candor de niña. «Anoche yo soñé que a Alma alguien la tocaba con 2 dedos en la espalda», sonrió. «Y yo le decía: mírame, no te caigas». El del chicle miró el piso. Luna terminó su dibujo. El marco de mi puerta, la luz temblando, los 2 dedos saliendo de la lona. Cerró el cuaderno como quien guarda un documento para otra guerra. Del pasillo, una voz. «Señor Damián, ¿puede venir?». Era un carabinero desde el estudio. «¿Esto qué es?». Damián respiró hondo, volvió a atarse la sonrisa y caminó hacia el pasillo con la dignidad de los que creen que el mundo es una pista que se les abre. Yo lo seguía 2 pasos, con el bombero al lado. En el umbral del estudio, el carabinero apuntaba a la pantalla. Alma B5 parpadeaba en el borde de la papelera.
En el escritorio, el control negro con etiqueta imán telescópico 4 megas. Y arriba, la lista de reproducción del software con un nombre iluminado. Ensayo final 2019 PUAV. Simulador de voz para capacitaciones, dijo Damián sin mirar. Lo expliqué en la conferencia. ¿Y por qué dice alma?, preguntó el carabinero sin levantar la voz. ¿Cuántas almas ensayan aquí? La respuesta se le quedó pegada por dentro. Yo sentí el sabor a metal de cuando a una olla se le cae la tapa en la cocina y todo el edificio se entera. Mi mujer, empezó. Ella graba cosas, es periodista frustrada. Se rió, pero el sonido no salió entero. Le gusta jugar. El carabinero deslizó el mouse. Un cuadro de diálogo ofreció restaurar archivos eliminados. El puntero se detuvo sobre una lista. Alma B1, B2, B3, B4, B5. Abajo otra carpeta, Balcón 2020. Y un documento de texto, protocolo de velada 321. Esto queda incautado, dijo. Se volvió hacia mí. Señora, ¿quiere declarar algo ahora? Miré mi bolso. Tenía el USB con el audio copiado, la hoja de gastos escaneada, el nombre de Catalina latiéndome en la boca como un rezo. Miré el salón. Mi madre en el centro. Luna apretando su cuaderno, la madre de Luna con la mano en la llave Allen, el hilo rojo todavía colgando como una mentira cansada. Miré a Damián. Estaba hermoso como siempre, perfecto como una foto que todavía no se rompe. Sí, dije, pero afuera, con Catalina. Y con el libro de transparencia encima de la mesa. El bombero asintió. El carabinero también. Héctor, desde la ventanita del ascensor, pitó largo otra vez, como si estuviera avisando al cerro entero que la función cambió de género. Damián me sostuvo la mirada, y por primera vez no vi sonrisa detrás. Vi cálculo puro, geometría sin luz. En esa línea invisible que nos unió de la sala al estudio lo escuché sin oírlo. No has ganado nada. A las 20:20, la ciudad igual va a mirar. La luz del balcón murió al fin con un suspiro eléctrico. El punto rojo de mi pez siguió encendido. Y entonces, desde la calle, un periodista gritó el primer titular como si fuera una red lanzada al agua. Ensayo en casa de la fundación. Damián giró hacia la puerta, listo para su mejor versión. Yo apreté el USB dentro del bolso y pensé en algo que Catalina me dijo en el baño. No hagas de hoy un clímax. No lo haría. Pero alguien, ahora, había movido el reloj de toda la ciudad 1 hora. Y a esa hora, mi madre levantó la vista y dijo, clarito como si leyera una receta vieja. Alma, no te olvides de la llave debajo del florero. ¿Sí? La frase de mi madre cayó en la sala como una receta antigua que vuelve a salvar la mermelada. No te olvides de la llave debajo del florero. Todos miraron sin mirar. Yo fui a la mesita junto al sillón, levanté el florero con una naturalidad de ama de casa que limpia, y debajo, pegada con una cinta que no era de esta casa, apareció una llave pequeña, de latón, con una chapita verde. Casillero 12, mirador, subsuelo. Damián tardó un latido en llegar con su explicación. Es del medidor de gas, sonrió. La guardo ahí para no perderla. El carabinero, el mismo de la voz calma, le tendió una bolsa de evidencia. La guardo yo, dijo, y la abrimos con usted presente. Mi madre me apretó los dedos. Siempre ahí, Alma, susurró feliz de acertar. Tu padre decía que los hombres esconden las cosas donde creen que nadie mira, debajo de lo que adoran. Las flores, las fotos, los ascensores, el bombero, aún vigilando la baranda, asintió hacia el pasillo. La velada de hoy queda suspendida para esta casa, dijo. Mantenimiento. Me guiñó un ojo de oficio. Damián ajustó la sonrisa. Había prensa en la puerta, voces buscándome como gaviotas con hambre. Salgo un segundo a explicar, dijo. La tranquilidad del barrio es lo primero. Sale usted con nosotros, corrigió el carabinero. Fundación ahora, con la señora. Y con la llave. La madre de Luna entendió sin guión. Se quedó con mi madre y con la llave Allen envuelta en el paño, dueña silenciosa del latido eléctrico. Luna apretó su cuaderno como si fuera un salvavidas y me hizo un dibujo relámpago en la primera hoja. 2 huellas de dedos junto a un hilo rojo y una puerta que decía 12. En el pasaje, Héctor hizo sonar el pitido largo del ascensor, un lobo viejo apartando miradas. Bajamos entre vecinos que olían a sopa, a pintura y a curiosidad. Damián se enderezó la chaqueta. Cada paso le salía como si hubiera ensayado caminar con esposas invisibles. Amor, me dijo cortés, no hagas un espectáculo. Hoy no, le respondí, hoy solo abro. El subsuelo de la fundación huele a archivo húmedo y a cables recién comprados. La luz es pobre, suficiente para que nadie escriba un poema. El pasillo de los casilleros tenía números pintados a mano.
El 12 estaba en la segunda fila, puerta plateada con una dentellada en el borde. El carabinero mostró la llave. Damián alzó la mano como un rector y bajó la voz. «Les pido que esperen a mi abogado». «Le pido que espere a su abogado adentro», replicó el carabinero y giró la muñeca. La llave entró con un encaje que no discutió. Giró una vez. El metal hizo esa respiración breve que solo tienen las cosas que guardan demasiado. Damián miró el techo como si arriba estuviera su cielo personal. Yo sentí en la palma el peso de todos los favores del día. Héctor, Catalina, Luna, mi madre y su memoria recién bañada. Pensé en la carpeta pegada en la tapa de la caja eléctrica del pasillo B, en el alfiler pez latiendo en mi cortina, en la hoja que Catalina quería colar en el libro verde. El carabinero empujó. La puerta del casillero 12 se abrió 2 centímetros, dejó salir un aliento de menta y cartón. Dentro algo parpadeó. No era luz. Era mi voz respirando desde un pendrive con etiqueta manuscrita. Alma Becerro, Plan Orquesta. El casillero 12 respiró a menta y cartón cuando la llave giró. El carabinero abrió 2 dedos. Adentro, una caja plástica con el logo de Mirador en una esquina, 2 guantes blancos doblados como pañuelos de misa, un metrónomo de madera con la aguja detenida en 120 y un pendrive verde con etiqueta escrita a mano. Alma Becerro, Plan Orquesta. «¿Por qué dice Alma?», repitió el carabinero sin levantar la voz. «Porque mi esposa hace podcasts caseros», dijo Damián. «Cocina solidaria. Grabamos recetas, cuentos». Sonrió al metrónomo. «Y yo soy muy metódico». El policía me miró un instante como pidiéndome una memoria que no fuera un grito. «Hace meses», dije, «Damián me pidió que leyera unas recetas para la campaña de invierno». «Para los abuelos del cerro», dijo. «Usamos mi voz para que sonara cálida». El carabinero guardó los guantes en una bolsa con número. Tomó el pendrive con 2 dedos como se toma un insecto que puede morder. Lo conectó a un notebook de evidencias, de esos que llevan sus propios cables y no confían en los ajenos. La pantalla mostró carpetas con nombres que parecían instrumentos: cuerdas, vecinos, vientos, percusión, emergencia, solista, alma. Y una más con un nombre que ató todos los hilos: 321, fachada pública. Abrió Alma Becerro. El audio comenzó con mi risa distraída, esa que solo me sale cuando descremo leche y cuento historias. Cuenta hasta 3 y respira Alma. La voz de Damián baja cerca del micrófono como quien enseña a un niño a cruzar. Di buenas noches, con pausas, otra vez. Yo, obediente de meses atrás, buenas noches, mi nombre es Alma. Vivo en Cerro Alegre. El metrónomo afuera se movió un diente con el temblor del subsuelo. Tic. No había corriente. Era mi cabeza marcando el tempo. El carabinero ajustó el volumen. La grabación siguió, cruda, sin el barniz del clon. Mis dudas, mi respiración real, la dirección. Damián corrigiendo como un director. Más calma, menos emoción, deja 1.2, otra vez, ahora cambia mi nombre por mi esposa, yo. El carabinero detuvo el audio. Nadie habló. La humedad del subsuelo se volvió un mantel pesado sobre la cara. ¿Por qué tiene guión de emergencia con la dirección de su casa y entrenó a su esposa para decirlo?, preguntó, sin adjetivos. «Capacitaciones», repitió Damián sereno. «Ensayamos líneas base para voluntarios». Ella presta su voz. «Es hermoso». El policía abrió la carpeta 321, fachada pública. Un PDF como mapa, orquesta. Un diagrama con flechas, 3, cámara balcón, 2, pasillo, 1, sala, nube, prensa. Bajo cada flecha verbos: adelantar 19, si barrio distraído, mantenimiento para segura, madre en plano, humaniza, bomberos traer, carabineros mostrar, donantes invitar. Y un bloque final, 2020, foto, Miraflores vive, recaudación duplicada, ver hoja. «Abra hoja», pidió el carabinero. El archivo hoja recaudación.slsx mostró columnas con fechas y picos de donaciones después de veladas, accidentes evitados y cuidados en comunidad. En la fila marina el 2038, la columna prensa tenía enlaces. La de donaciones, una cifra con coma que me pinchó el pecho. A la derecha notas: ensayo fallido, aprendizaje. La garganta me supo a metal otra vez. Pensé en Marina agarrándose de la baranda con las uñas, en la sonrisa de Damián vendiendo aprendizaje como si fuera sopa de domingo. El carabinero pasó a solista. Archivos fechados, Alma B1 hasta B5. Debajo un documento 2020 script alma.txt. 19:50 llegada, 19:58 bomberos, 59 carabineros, 20 madre en plano. Balcón abre 1 centímetro. Luz tiembla.
No te apoyes. 2 dedos. Mantenimiento. Cerrar. Vecina trae sopa. Foto. Right. Foto. Mis piernas dejaron de sentir el piso. Lo había visto todo y aún así verlo escrito tenía la crueldad de una receta para envenenar con letra bonita. Un golpe de taco resonó al fondo del pasillo. Catalina llegó con el libro verde apretado al pecho y 2 periodistas detrás, micro apagado, ojos de pez en pecera. No pidió permiso, puso el cuaderno sobre la mesa metálica como si animara una autopsia. La pestaña de protocolos balcones estaba pegada, dijo. Traje esto. Sacó la hoja de gastos fraccionados, Pro Audio Clon, imán, hilo rojo, digitalis, una copia que no habíamos escondido en ninguna tapa. Y esto. Otra, contrato de campaña, Miraflores Vive, objetivos de recaudación. Damián mantuvo la espalda recta. En su rostro no quedaba ternura, solo la matemática de un hombre que calcula cuántas sillas tendrá una sala cuando se vayan los que lo interrumpen. Eso es contabilidad interna, dijo controlado. Les ruego que no destruyan la reputación de la fundación por un malentendido. El periodista tragó saliva. El segundo apuntó a Catalina. ¿Por qué ahora? Porque hoy adelantaron el reloj, dijo ella. Y porque hay gente que no sabe guardar silencio cuando le pegan 2 dedos en la espalda. El carabinero siguió hurgando en el casillero. Detrás de la caja, un doble fondo de lata dejó ver una ranura. Metió una navaja, levantó la pieza con cuidado. Adentro, un sobreplano con sello de una aseguradora. Póliza Vida A, beneficiario Fundación Mirador. Y en cinta gris, un listado impreso. Posibles rostros públicos, puertos 2024-2025. Primer nombre, Alma. Segunda columna, 2020. Tercera, narrativa. Al final, un cheque a mano junto a Marina. Esto no es capacitaciones, dijo el carabinero sin levantar la voz. Esto es un plan. Damián clavó los ojos en el sobre de la póliza como si pudiera borrarlo con deseo. Luego me miró. Por fin habló sin música. La ciudad no escucha sin escena, Alma. Nunca lo hizo. Yo solo afiné el ruido. ¿Sabes lo que logramos con cada tendencia? Camas en el consultorio, psicólogos en el cerro, luces que no se caen. No me mires como si te robara. Te construí un papel para que el barrio viviera. Catalina dio un paso, contuvo una réplica. Yo la vi respirar desde las costillas, el modo en que respira una mujer a la que le han instruido demasiado tiempo. Y a mí, dijo, ¿qué papel me construiste? ¿El de contadora que fracciona facturas para que tu metrónomo no se note? El carabinero guardó el sobre de la póliza, el listado, el pendrive, el metrónomo, todo en bolsas numeradas. Cerró el casillero 12 con cinta roja. Luego miró a Damián. Queda detenido por tentativa y por fraude. Pausa. Y por lo que resulte. Damián sonrió. No era una sonrisa, era una declaración de guerra corta. Afuera hay cámaras, dijo manso. Si me llevan ahora, soy mártir. Si me dejan explicar, soy el hombre que salva a su esposa de su propia tristeza. El periodista dio un paso, olió la palabra mártir como perro que huele lluvia. Yo miré el suelo. Recordé a Héctor atascando el cajón del ascensor, a Luna dibujando sin mirar, a mi madre nombrando la llave donde los hombres esconden lo que aman. El teléfono del carabinero vibró. Lo vio. Orden. Llevar a Damián arriba, sala blanca sin prensa por la puerta lateral. El policía me miró, vio en mis ojos la ciudad entera. Señora Alma, dijo, ¿quiere subir con nosotros? Sí, respondí. Pero antes, señalé el metrónomo, déjeme marcar otro tempo. El carabinero entendió. Tic, bajé la aguja a 60. Una respiración humana, no de campaña. Y en ese pulso nuevo, Catalina me apretó el antebrazo. No estás sola, susurró. Subimos. El pasillo olía a cable y noticia. Damián caminó delante, impecable, escoltado por 2 uniformados que conocían el teatro y no iban a aplaudir. A mitad de escalera el mensaje anónimo volvió a encenderse, una sola vez en mi bolsillo. El plan sigue a las 20:20 sin él. Director no es única batuta. Sentí el frío de un pez entre los omóplatos. Orquesta no era un hombre, era un sistema. En la sala blanca, el carabinero cerró la puerta tras Damián. La prensa quedó fuera, golpeando como agua contra muelle. Catalina me tocó el hombro. Sus lentes tenían la niebla de quien mira por fin sin maquillaje. Tenemos 67 horas menos una, dijo. Si él cae, alguien más va a querer su lugar. ¿Tu cámara? Grabó todo, respondí. Y hay una copia que ya no está en mi casa. Catalina tragó. A lo lejos el Reina Victoria pitó. Héctor hacía su propio ritmo. Yo apreté la libreta en el bolsillo, sentí el filo de la llave Allen prestada, el dibujo de Luna calentándome las costillas.
Abrí la boca para decir, vamos a mi casa, pero la luz del pasillo tembló y desde el ventanal del tercer piso vi encenderse de pronto 3 balcones en línea, lejos, en otro cerro. A cada uno, la sombra de 2 dedos cruzó un segundo, como si ensayaran sin nosotros. Clavé la mirada en Catalina. El plan se dispersó, dije. Ella asintió, pálida, como quien escucha al metrónomo cambiar de sala. Y en la puerta, el carabinero regresó con una carpeta nueva en la mano, respirando poco. Necesito que veas esto, Alma, dijo. Casillero 7, doble fondo. Tu nombre y la firma de alguien que no esperabas. El carabinero puso la carpeta sobre la mesa metálica, como quien apoya un cuchillo sin filo pero con historia. Casillero 7, doble fondo, cinta gris arrancada con dientes. Dentro un legajo con sello notarial SS, Soto en Serra, Notaría del Puerto. Un timbre húmedo de tinta violeta y mi nombre en la cubierta. Alma Herrer, mandato preventivo y antecedentes clínicos. Abajo una fecha escrita a mano. Hoy. ¿Por qué tiene su nombre?, preguntó el carabinero, mirándome a mí y no a Damián. Porque cuido a mi esposa, contestó Damián demasiado pronto. Es un respaldo sanitario. Si se pone nerviosa, yo... El policía pasó la primera hoja. Mandato especial de cuidado y representación en episodios de crisis. 2 firmas al pie, con la tinta aún viva. La mía, o la idea de mi firma, y al lado una letra que me quebró la boca por dentro, la de mi madre. El sello del notario tenía hora, 18:30. Yo estaba con mi madre a esa hora en el sillón, oliendo sopa. El metal del subsuelo me subió a los dientes. Mi mamá no salió de casa, dije, cada palabra con su propia baranda. No estuvo en ninguna notaría. Catalina se inclinó para leer. Sus lentes reflejaron un párrafo subrayado. El compareciente Damián Viu declara que la señora Alma presenta episodios de insomnio con ideas disociativas. La tinta estaba fresca. Al dorso una hoja grapada. Constancia médica, doctor Álvarez, teleconsulta, con un QR que abría un audio breve. El carabinero cauteloso lo reprodujo en el notebook de evidencias. Buenas noches, dijo una voz clonada con educación de pasillo. Certifico que la paciente Alma presenta riesgo y que su esposo es apto para decisiones transitorias. Recomendación: evitar balcones. Sentí el frío del pez en la espalda. Orquesta también tenía su notario, su médico y sus papeles con música. Esto es falso, dije, y me escuché como me escuchan los que ya no tienen tiempo para llorar. Mi madre firmó otra cosa sin saberlo o le tomaron la mano. Yo no firmé hoy. El carabinero giró otra página. Poder para disposición de imagen y voz en campañas benéficas. Un renglón subrayado. La compareciente autoriza el uso de su voz en piezas de sensibilización. En la esquina, una sigla, B0, B5. El policía respingó la nariz. Ya conocía esos nombres. El metrónomo encima de la mesa seguía clavado en 120, respiración de campaña. Lo bajé a 60 con el dedo. Tic. La sala cambió de aire. Damián sonrió sin labios, la mueca exacta de un hombre que ya eligió perder ahora para no perder después. Mi suegra firmó conmigo. Yo la llevé. No, le corté, y el no me salió con la firmeza de las mujeres que han aprendido a abrir noches. A las 18:30 estaba en mi casa, mirando mi balcón. Luna y su madre estaban ahí. Catalina ya estaba marcando algo en su libro verde. Hora, sello húmedo, teleconsulta. Levantó la vista. Pídale al notario la cámara, dijo al carabinero. Tienen CCTV. Si la señora no estuvo, el sello de hoy es otra práctica. El policía sintió, hizo una llamada corta, lenguaje de oficio. Luego abrió una manga de plástico dentro del casillero. Salieron fotos. Mi madre frente a una mesa. Una mano guiada por otra mano, la de Damián, un encuadre que evitaba mostrar la cara del notario. Sobre el borde, una postal de Miraflores Vive, a modo de posavasos. Catalina acercó el ojo. La manta de tu madre, susurró. Es tu casa. Montaron notaría en tu sala. Se me apretó el mundo como un cinturón de seguridad mal puesto. Vi la toma cerrada. La manta de flores, mi mesa, el florero con gerberas que usamos para el agua. No era una notaría. Era la sala blanca de una obra que ellos creyeron perfecta. El carabinero guardó todo en bolsas numeradas. Su celular vibró. Lo vio de reojo. Movió la ceja. Cámara de S. No muestra a su madre entrando hoy. Dijo el notario, declara que no pisó su casa. Alguien usó su sello. Miró a Damián. Se complica. Damián ajustó la corbata. No habló. Su silencio era un ascensor colgando a media altura. Desde el pasillo entró un ruido distinto, un zumbido grave que ya conocía. El Reina Victoria pitó largo y de pronto se detuvo.
El golpe viajó por el edificio como un trueno seco, y un segundo después, gritos finos de turistas se pegaron al estuco. «Lo atascaron», murmuró Catalina. «Plan B. Yo vi el mensaje anónimo en mi pantalla, una sola vibración. No toquen la póliza o el cajón cae». No había remitente. No había tiempo. «Esto ya no es solo Damián», dije. «Orquesta se mueve aunque le falte el director». El carabinero cerró el casillero con cinta roja y me miró. «Señora Alma», dijo llano, «vamos a subir. Usted se queda conmigo. Su madre no está sola». Héctor bloqueó abajo, «pero el cajón tiene gente». «Voy con usted», dijo Catalina. «El libro viene». Damián dio un paso, manso como un lobo que aprendió a caminar entre ovejas. «Yo subo primero», propuso. «¿Quieren verme arriba?» «Un héroe ayuda al ascensor». «Usted no decide», le devolvió el carabinero y le tomó el brazo. «Sala Blanca. Y luego Fiscalía». Subimos por la escalera estrecha. En cada descanso el zumbido del ascensor vivo a media altura, respirando como un animal lastimado. Vecinos, prensa, donantes, todos con las orejas altas. Cuando asomamos al hall, vi 3 focos encenderse en el cerro frente. 3 balcones con luz a horas no pactadas, y por un segundo, 2 dedos en cada uno, como si alguien repasara una partitura vieja. «Dispersión», dijo Catalina al oído. «No necesitan tu casa, necesitan la foto». El carabinero organizó. 2 agentes hacia el ascensor, 2 a la puerta lateral, 1 con nosotros. Yo saqué el teléfono, marqué a Luna. No llamé, solo di 3 toques a la pantalla. La madre contestaría con sopa y damasco si algo en casa cambiaba. Nada. Silencio de cocina. El periodista de la chaqueta roja se nos puso delante, micrófono apagado pero hambre encendida. «Alma», susurró, «¿esto es cierto? ¿Hay un ensayo?» «Hay papeles», le dije sin ceder, «y una baranda que habló». Él tragó, bajó el micrófono. «Si quieres que te escuchen sin que te devoren», dijo, extraño aliado por un segundo, «marca tú el primer titular». «Casillero 12, dilo así, lo entenderán». Un golpe más fuerte sacudió el edificio. El cajón del Reina Victoria bamboleó. Un niño lloró, ese llanto que conoce el mar antes que las palabras. Héctor gritó una orden breve, la que usan los que ya estuvieron colgados otras veces. Damián, escoltado, sonrió a sus cámaras imaginarias. Su mandíbula estaba tranquila, su plan no. Catalina me empujó el libro verde a las costillas. «Si te apagan», dijo, «abre por aquí». Mantenimiento. Asentí, sentí la llave Allen en el bolsillo. Sentí el pez grabando todavía en mi cortina, allá arriba. Sentí los dibujos de Luna, la memoria de mi madre, el imán de Héctor. Y sentí que Orquesta no era un villano, era un método. Me acerqué al cordón de prensa. El periodista de rojo alzó la ceja. «Ahora». Abrí la boca. «En casillero 12», dije, y la palabra se fue como un cuchillo por un muelle húmedo. «Hay un plan para usar voces, barandas y mantenimiento como si fueran solidaridad. Tengo copias». Y mi madre no firmó hoy. Un murmullo denso corrió por el aire, más fuerte que el de la mañana. El carabinero me protegió con un brazo. Damián, sin perder el compás, me sostuvo la mirada. Y entonces el ascensor hizo un ruido que no le conocíamos. Un aullido de fierro que se corta a la mitad. Y con él, la luz del hall parpadeó 2 veces. Del fondo del pasillo, alguien dejó caer una bobina de hilo rojo. Rodó hasta nuestros pies, se desarmó como tripa de teatro y se detuvo exactamente frente a mí. Arriba en mi balcón, mi pez siguió grabando. Y en mi bolsillo, el número que se borra solo escribió sin vibrar. 2020 sigue. Director nuevo. La firma que falta es la tuya. El hilo rojo se quedó como una tripa desparramada frente a mis zapatos. 2020 sigue. Director nuevo. La firma que falta es la tuya. El mensaje sin vibrar ardía en mi bolsillo como una cerilla escondida. Miré al carabinero. Si a las 20:20 encienden balcones en otros cerros, no necesitan mi sala, dije. Necesitan la foto y mi firma para que su póliza cante. Entonces cortemos la música, respondió, seco. Catalina ya tenía el libro verde abierto, en una página sin título. Una lista a lápiz de contactos barriales. Al lado palabras clave, mantenimiento, apagón cordial, ventanas, no barandas. Podemos cambiar el hashtag, propuso. En vez de Miraflores vive, lanzamos Miraflores se cuida. Ventanas abiertas, luces bajas, nada de barandas. Foto desde adentro, sin cuerpos en el borde. El periodista de chaqueta roja nos oyó, bajó el micro y susurró, digan la frase una vez frente a cámaras, yo la saco ya. La radio local la recoge. Asentí. Miré al carabinero. Necesito subir a casa 2 minutos, dije. Mi cámara está grabando. Y tengo un pez que no sabe guardar secretos, autorizó. Uno conmigo a la madre. Usted y yo al balcón. Catalina, radio.
El zumbido del Reina Victoria seguía cortado en medio. Voces de turistas se pegaban a las paredes como sal. Héctor gritó códigos que entendían solo los cerros. En el descanso, Damián, escoltado hacia la sala blanca, me lanzó una mirada que no buscaba compasión ni perdón. Buscaba control. Fallaba por primera vez. Entramos en casa. Mi madre, fresca como recién planchada, tomó mi mano con la suya templada. Yo no firmé, dijo, como si allí estuviera todo el derecho. Tú me dijiste que cuando hombres sonríen mucho, hay que leer 2 veces. Sí, mamá, le besé la frente. Gracias por acordarte. La madre de Luna asintió con el paño aún caliente en las manos, la llave Allen escondida en el pliegue. Luna, en la puerta con su cuaderno pegado al pecho, no miraba al balcón. Obedecía como si su lápiz fuera un rosario. Fui a la cortina. El pez parpadeó. Lo quité con cuidado y lo conecté al portátil. Video, mi baranda, el hilo, los 2 dedos entrando como un consejo malintencionado. El bombero que había quedado en sala miró desde atrás del hombro. ¿Puedo copiar eso?, preguntó. Copie todo, dije. Abrí el correo y envié a 3 direcciones. Catalina, Héctor, el periodista de rojo. Asunto, 2 dedos. Catalina respondió en segundos. Lo tengo. Lanzamos Miraflores se cuida en 2000. Di la frase exacta. Ventanas abiertas, barandas vacías, foto desde adentro. El periodista, en vivo en 90 segundos. Te apunto. Héctor, cajón asegurado. Si alguien baja el freno bajo la palanca grande, no cae nadie. Respiré. Fui a la sala. El carabinero me abrió paso hasta la puerta. Los focos de prensa nos arañaron con su blancura. Hablé. Esta noche no vamos a asomarnos. Ventanas abiertas, barandas vacías, foto desde adentro. Elevé el libro verde. Miraflores se cuida. Y quien tenga hilos en barandas, que diga que son de luces en voz alta aquí frente a carabineros. El murmullo se volvió ola. La radio local repitió mi frase como si hubiera estado esperando una contraseña. Teléfonos arriba. Catalina, abajo. Ya compartía el pez a editores que olían la sangre de una historia y el cuidado de un barrio. El mensaje sin remitente entró otra vez. Cambia hashtag, da igual, la firma o el cajón. Miré al carabinero, miró el ascensor. Vamos, dijo. Héctor, bajamos o quien baja a rescatar una palabra que no puede morirse. La caseta del Reina Victoria tenía el aliento caliente de los aparatos que aguantan lo que no deberían. Héctor, gorro de lana, manos en negro de grasa antigua, me miró con ese respeto que tiene la gente que decide a quién le debe favores. Son 4 adentro, dijo bajo. 2 turistas, una señora y un niño. Tranquilos. Si yo levanto esta palanca, nos quedamos sin foto ni accidente. Pero se come un cable grande y mañana este cajón descansa. Levantó la mirada. ¿Lo descansamos? Miré el reloj. 19:42. La ciudad tenía 38 minutos para hacerse otra a sí misma. Descánsalo, dije. Más vale un cajón dormido que una orquesta despierta. Héctor asintió. Bajó una palanca que gemía como mueble viejo. El zumbido se cayó, el cable dejó de sufrir. Adentro oí un aplauso contenido. Héctor respiró. Ahora gritamos por la radio del cajón. Dijo, quédense, ya vamos. Y de paso, ventanas abiertas, barandas vacías. Subimos. En el high, el periodista de rojo ya tenía en su celular la ola que Catalina había soltado. Miraflores se cuida, se movía como un cardumen. En las ventanas del cerro enfrente, luces bajas comenzaban a reemplazar los focos en la baranda. 2 balcones apagaron sus resplandores. El hilo rojo quedaba colgando a la vista. Un vecino gritó desde un 5º piso. «Quiten los hilos, chiquillos, no somos lámparas». El puerto sabe inventar su humor incluso cuando lo quieren usar de escenario. El carabinero recibió otra llamada. Asintió con la cabeza como en cortapan. La póliza está bloqueada, me informó. Fiscalía congeló movimientos. Sin firma no hay canción. Me volví hacia Damián, que salía de la sala blanca con 2 agentes, pulcro como siempre, pero con la mirada de quien por primera vez ve la platea de espaldas. El barrio no te necesita para mirarse, le dije, ni para vivir. Él sostuvo mi mirada y con una calma prestada dejó caer su última carta. El barrio no te va a recordar por lo que cerraste, Alma, sino por lo que no dejaste pasar. Bajó la voz. Y a orquesta no la diriges con hashtags. Lo supe antes de que el mensaje entrara. Una última jugada. El teléfono tembló en mi mano sin vibrar. Casillero 7, doble fondo dentro del fondo. Solista, 19:55. Saqué aire. Miré al carabinero. Hay un doble fondo del doble fondo, dije. Algo llamado solista. Vamos, se endureció. Catalina corrió con nosotros. El subsuelo olía ya a titular. En el casillero 7, el carabinero metió la navaja otra vez, más adentro, donde el metal ya estaba cansado de ocultar. Una lámina fina cedió.
Atrás, un sobreplano sin sello, una cinta que decía solista, y dentro un contrato de cesión de derechos de voz a perpetuidad con mi nombre en caligrafía perfecta, la mía cuando tenía 20 y escribía cartas, y un pendrive rojo sin etiqueta. No lo conecte a su red, avisó Catalina. El carabinero lo montó en el notebook aislado. El archivo se llamó 2020almalive.wav. Le dio play. Mi voz llenó la sala con una exactitud que ya no me sorprendía y aún me clavó el hueso. Buenas noches, dijo. Soy Alma. Si algo me pasa esta noche no fue Damián. Fue, y el nombre del carabinero, fue Catalina, fue Héctor. Mi risa al final, el barrio miente. Me ardeció la cara como cuando el aceite salta. Orquesta había preparado una caída para todos con mi boca. Necesitamos romper esto antes de las 20:20, dijo el carabinero rascándose la ceja. Si sale al aire nos revierte cada paso. No se rompe, dijo Catalina muy firme. Se mata con otra versión. En vivo. Me miró a mí. Tú, yo, solista de mí. Miré el metrónomo clavado en 60. Tic, tic, tic. Respiré por costillas. Recordé la frase de mi madre, lee 2 veces. Recordé los damascos y la llave bajo el florero. Recordé el gorro de Héctor, el lápiz de Luna, la Allen en el paño. Recordé mi propia cocina y mi propio pulso. Lo hago arriba, frente a mi ventana, decidí. A las 19:58 doy mi versión y corto el aire con la palabra mantenimiento. El barrio sabe qué significa. ¿Y si orquesta corta tu luz?, preguntó el periodista, que había bajado sigiloso. Yo sé dónde está el latido, respondí y toqué la Allen en mi bolsillo. Subimos. El puerto, desde mi ventana, era una partitura con tachaduras. Balcones apagándose, otros bajando a media luz, 2 o 3 tontos descolgando hilos con vergüenza tardía. 19:56. El Reina Victoria dormía vertical. Héctor hablaba por micro como un abuelo que canta para distraer. Cuando yo hable, repiten mi frase, le pedí al periodista de rojo. El primer titular es suyo. No fue accidente, fue un libreto. Se la di redonda. Y hoy el barrio escribe su propio final. Me la llevo, asintió, con brillo de pez grande. Me puse frente a la ventana, no al balcón. 19:57. El carabinero a mi lado de perfil para que su uniforme no fuera la nota más alta. Catalina con el libro verde abierto en contactos. La madre de Luna detrás, como quien sostiene una olla de caldo para quien lo necesite. Luna, dibujando. 19:58. El periodista hizo una seña mínima. En vivo. Yo respiré en 60. Buenas noches, dije. Soy Alma. Esta noche no saldremos a los balcones. El barrio no es un escenario. Ventanas abiertas, barandas vacías, foto desde adentro. Miré la cámara, mansa. Si escuchan mi voz diciendo otra cosa, si me oyen nombrar a inocentes, es un libreto. No lo repitan. Hagan mantenimiento. Bajen un poco la luz, cierren la puerta, pongan agua a hervir. Sonreí como en mis recetas. Nos cuidamos. La radio repitió, mantenimiento. Twitter repitió, Tash Miraflores se cuida. En la ventana de enfrente, una anciana levantó una olla de sopita como trofeo. A lo lejos, en otro cerro, 2 dedos vacilaron y desaparecieron como bichos pillados en cocina. 19:59. El micro del Reina Victoria Héctor lanzó un buenas noches que no era mío y sin embargo era nuestro. 20. Mi teléfono no vibró. El pez dentro del portátil siguió grabando. 21. Una notificación. Catalina había subido el pez a una nube vieja que usa solo para recetas. Y otro aviso. Fiscalía pedía que nadie se asome en todo Miraflores. 22. El pasillo tuvo un ruido de guantes apartándose. La lona del departamento contiguo se corrió 1 centímetro. El carabinero levantó la mano. Quietos. La luz del balcón intentó titilar. La Allen en la caja eléctrica le recordó su lugar. Mantenimiento. Sonó mi voz en algún lugar. Una bocina vieja, quizás un auto, quizás un altavoz comprado para carnaval. Buenas noches, mi esposa, yo. El barrio respondió con cacerolas, como si hubieran practicado. El sonido casero mató el tempo del clon. 25. El periodista me mostró su pantalla. Tendencia. No fue accidente, fue un libreto. Y bajo, en letras que parecían hechas a mano, Luna había subido su dibujo, con ayuda de su madre. 2 dedos, un hilo y la puerta 12. 26. Un hombre en el pasillo, el de traje gris, intentó avanzar con una sonrisa sin dientes. El carabinero lo detuvo con la palma. Los guantes blancos cayeron al piso como servilletas sucias. 27. La sala blanca se abrió. Sacaron a Damián. Ya no sonreía. Miró la ventana desde la que yo hablaba y por primera vez pareció verme sin la música de fondo. Intentó decir mi nombre. No le salió. 20. El puerto respiró.
20:15. Las luces eran hogares, ollas, lámparas, té. En algún lugar un niño dejó de llorar. 20. No hubo foto, hubo mantenimiento. Y justo cuando pensé, ingenua, que el clímax había pasado, el número que se borra solo escribió seco, una línea, ya sin amenaza, solo con una instrucción que me heló la nuca. Casillero 0, archivo ancla. Si lo abres, no habrá orquesta, pero tampoco habrá puerto.